abultado hace que sea mucho más doloroso. ¿Por qué se da justamente este resultado para Rubio Ñu? Sí, buenas tardes, Claudia. Uno muchas veces puede tener un día donde de repente no sale lo trabajado, lo planificado, y de repente también es como que se da todo de una, ¿verdad? Es un paso en falso de todo lo que nosotros veníamos construyendo, con una idea muy clara en los 2 primeros partidos, y por ahí nosotros también hoy sabíamos a quién nos enfrentábamos, y el partido lo habíamos trabajado bastante bien en cuanto a la planificación de este partido, y por ahí no se vio reflejado, sobre todo en el resultado, ¿verdad? Es decir, uno no trabaja para que justamente se puedan dar estas situaciones, pero bueno, hay veces que es fútbol, un poco golpea y no pasa muchas veces, pero es como que hoy se le dio, vamos a decirle, en todo sentido muy redondo al rival, ¿verdad? En cuanto a las ocasiones que tenía, en cuanto a... Y mucho uno no puede hablar cuando sobre todo termina un resultado muy abultado, ¿verdad? Felipe, ¿cómo estás? Para ABC Cardinal. Vimos un partido contra el 2 de mayo donde el Rubio Ñu no jugó mal. Casi le gana a Ameliano la fecha pasada y hoy pierde por goleada. ¿Por qué esa diferencia de un partido a otro, Felipe? No, es decir, uno si va a mirar el resultado en las 3 fechas es como que tenemos muy poco premio, ¿verdad? Nosotros, en cuanto a la situación del día de hoy, en la forma como se abrió sobre todo el partido, fue prácticamente la primera llegada del rival, no tenía llegada hasta que llegó y hizo el gol. Ahí se abrió el partido, lo teníamos controlado, estábamos trabajando bien, y después también finalizando el primer tiempo recibimos, era importante irnos por ahí al descanso con el 1-0, y ya un poco golpeó también en ese sentido el 2-0 ya yendo en tiempo de descuento al descanso. Y bueno, en el fútbol siempre la gente que está en este entorno, evidentemente que mira el resultado, y por ahí es donde uno analiza de la forma que vos me estás preguntando, ¿verdad? Entonces prácticamente uno no tiene defensa si solamente va a mirar el resultado. Hoy hay que, vamos a decirle, un poco consciente. Fue una jornada negra para nosotros en todo sentido, en el resultado, en la actitud, y es un poco borrar todo lo que es nuestro trabajo y todo lo que queremos para Rubio Ñu. Profesor, buenas tardes. Kevin Ledesma de Superdeport Media. ¿Qué fue lo que más le complicó, por así decirlo, trabajar en esta semana donde hubo 3 partidos que tuvieron esa intensidad muy fuerte desde lo físico y desde lo mental, profesor? Bueno, uno ahora es fácil por ahí poner como excusa, pero no teníamos la sensación de que hicimos muy buena rotación. Llegamos muy bien a la primera, a la segunda, habíamos tenido un viaje en la primera fecha, y estábamos con las cargas correctas con respecto al plantel, pero bueno, ya con el resultado a cuesta el día de hoy, sí podemos hablar de que realmente un poco capaz el grupo lo sintió, ¿verdad? El desgaste, el último campeón, un rival importante, con mucha jerarquía que nos lastimó, ¿verdad? Entonces nos lastimó las veces que tuvo, fue adentro. Entonces también no tuvimos esa fortuna que muchas veces en el trámite de un juego uno necesita, pero bueno, se sumó todo, se sumó el resultado, se sumó también que no se le vio lúcido al equipo como las otras fechas, y hay muchas cuestiones a analizar que tenemos por delante, ¿verdad?
Profesor Germán Tigler para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, AM 1080. Por momentos su equipo dominó la pelota, intercambiaba pases principalmente entre la línea defensiva y los volantes. ¿Cree que justamente por esa falta de lucidez que usted estaba mencionando, faltó aprovechar mejor esa transición de defensa hacia ataque, precisamente con la pelota dominada, profesor? Lo que pasa es que Río Ñuble está en una zona incómoda, ¿verdad? Entonces, esta situación amerita a que haya muchas veces carácter, personalidad, rebeldía. No es fácil estar jugando cada fecha con la soga al cuello, entonces eso requiere muchas veces lo que hablamos en el entretiempo. Para mí que lo que hablamos en el entretiempo fue algo clave, porque realmente tenemos un equipo que a nosotros nos gusta en todo lo que desarrolla en la semana, en lo que trabaja, en lo que insinúa en los partidos. Pero después, si ustedes se fijan, hay una situación en la cual yo le dije en el entretiempo a ellos, creo que llegó una vez y fue el gol, ¿verdad? Entonces, y después vos tenés que mirar el segundo, terminando el primer tiempo, la segunda llegada y 2 goles, y así como que nos vamos al descanso, ¿verdad? Entonces, ante rivales importantes, y no solamente hoy, sino que ante cualquier rival en la situación que estamos, nosotros tenemos que ser firmes y fuertes para defender, sólidos. Y después, si ustedes se dan cuenta, nosotros, eso que vos hablas, Germán, construimos muchísimos juegos, pero muchas veces no nos animamos, tomamos malas decisiones, jugamos bien, proponemos, somos protagonistas, pero esto se gana con buenas decisiones, tanto en defensa como en ataque, y es por ahí lo que nosotros necesitamos ajustar, ¿verdad? Ser un poco en la toma de decisiones en ofensiva, ser contundente, hacer daño, llegar a los goles, porque esto se gana con goles. Y después también en la zona defensiva, tener esa solidez, esa capacidad de que no te hagan daño, ¿verdad? Porque este torneo es muy duro para todos y algunos, vamos a decirle, te hacen sentir eso, como fue el día de hoy, ¿verdad? Por ahí uno tiene otro análisis, uno en ese sentido tiene que digerir y a partir de ahí ver todo lo que necesita para el futuro, para la institución, ¿verdad? Profesor, aquí Nicolás de Radio La Unión. Fútbol Club Río Ñuble cuenta con muchos jugadores de experiencia. ¿Va a charlar con ellos después de lo que fue este resultado ante Olimpia? No, lo hablamos todo el tiempo, lo hablamos constantemente. Tenemos un equipo que se basa en jugadores de mucha jerarquía, de mucha experiencia, pero también un plantel muy joven, ¿verdad? Entonces, como le dije anteriormente, hay una situación complicada en la cual hay que tener el temple, el carácter, y hay que saber recorrer, porque son muchas fechas, y Río Ñuble, como siempre digo, Río Ñuble depende de Río Ñuble. Entonces, nosotros somos conscientes que hay prácticamente 60 puntos en juego, y nosotros necesitamos ese oxígeno, necesitamos promediar puntos, sumar, para poder salir de la zona roja, ¿verdad? Buenas tardes, profesor Felipe Jiménez, Mario Méndez para Urbana Sports. Hablaba recién de que Río Ñuble está en una situación complicada, que me imagino de por sí ya genera cierta presión, pero este tipo de resultados, ¿cuánto afecta en lo anímico y cómo lo va a trabajar para que sus futbolistas puedan sobrellevarlo? Y ese es el punto muy importante, en el cual uno tiene que ser hombre, ser valiente para salir de esta situación. Ellos saben, nosotros también lo hablamos todo el tiempo, entonces es todo el tiempo insistir en la mentalidad que hay que tener para afrontar estos desafíos, y nosotros lo venimos trabajando mucho con ellos, y bueno, lo de hoy golpea bastante y hay que tener carácter, hay que tener el valor para justamente. De estas son las situaciones donde más uno aprende, de estas derrotas son donde uno más saca enseñanza, y eso es realmente lo que vamos a buscar, ¿verdad? Felipe, ¿cómo estás? Por aquí Andrés Noguera para SNT-C9N. 2 consultas. La primera de ellas, su equipo se vio bastante vulnerable en el primer tiempo, sobre todo por la estatura de sus zagueros. Olimpia probó con la fórmula de los centros, de esa manera llega los 2 primeros tantos del conjunto de Cano. Y por otro lado, con los cambios que usted realizó al inicio del segundo tiempo, la salida
Sergio Frete, Elías Alfonso, sus dos extremos, y el ingreso de Steven Pérez. ¿Qué es lo que buscó básicamente para intentar remontar en ese segundo tiempo? Bueno, con respecto a la primera pregunta, nosotros pusimos Pedro, que suele ser central por izquierda, y lo hizo de lateral. Nosotros estábamos con gente firme en defensa. Olimpia tenía un solo delantero, es decir, solo que fue un centro donde se desmarcó bien Brian y encontró el primero. El segundo creo que fue de un rebote. Y después, justamente lo planificado era tener un equipo rápido, hacerle daño a Olimpia, muchas veces en la espalda de los laterales. Y por eso también el inicio de Elías y de Sergio. Después, evidentemente, que estando 2-0 abajo, buscamos modificar el trámite del partido. Por eso también el ingreso de Steven y tratar de con Marcelo tener más profundidad por dentro y con dos delanteros, porque yo siempre digo que en el fútbol muchas veces, es decir, perder 1-0 y perder 5-0 para el equipo que quiere ir al frente es lo mismo, ¿verdad? Evidentemente que no. Uno si quiere ser amarrete, si quiere de repente no dejar esta imagen como uno hoy lo dejó, ¿verdad? Por ahí empieza a buscar otra cosa, pero como digo, nosotros estábamos perdiendo y queríamos por ahí descontar y queríamos también meternos en partido, y fue una situación en la cual, como te dije anteriormente, las veces que por ahí el rival llegaba, como fue en el inicio del segundo tiempo, creo que 2 goles fueron de rebote, entonces terminaba adentro y eso lo fue también anímicamente muchas veces perjudicando al grupo. Profesor, ¿cómo estás? Emanuel Cardoso, RCC. Mencionaste hace rato que esta clase de compromisos te dejan enseñanzas, aprendizajes. En este caso, ¿cuál fue el aprendizaje, la enseñanza de este compromiso? El aprendizaje es que justamente veníamos haciendo bien las cosas y no teníamos que perder un poco lo que nosotros habíamos propuesto, planificado, cómo preparamos el partido, y por ahí en eso un poco nos sentimos seguros, sobre todo adentro, ¿verdad? Porque el que juega siente sensaciones, como que iba pagando cada situación de gol en contra, le iba anímicamente perjudicando al grupo. Entonces nosotros un poco resentimos eso, sentimos eso sobre todo en el ánimo del jugador, ¿verdad? Y eso es algo que nos deja mucha enseñanza, que no puede suceder, porque después sí puede tener un mal día, pero en eso hay que tratar de recuperarse de la actitud, de que estos resultados muchas veces golpean, y en el cual uno muy rápido tiene que reponerse y tiene que sacar esto adelante, ¿verdad? De esta forma termina así la conferencia de prensa de Felipe Jiménez. Bueno, correcto. Diego, a partir de ahora esperamos la llegada de Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia. Vamos a grabar, si te parece, Germán, porque los equipos ya van a pisar el campo. Si te parece, Germán, nuestro querido compañero va a grabar la conferencia de Pablo Vitamina Sánchez. Acá estamos viendo el saludo, un saludo cordial del ex técnico de Libertad, un partido especial para Galeano, sin ninguna duda, porque ganó todo con la camiseta como técnico de Libertad. Y Nelson Adeo Valdés, que va justamente a los asistentes de Galeano para el saludo. Me parece correcto, un saludo protocolar, un saludo de educación, Víctor Villalba, ¿eh? Así es, mucha camaradería en la previa entre los entrenadores. Ariel Galeano, que supo alcanzar la gloria a nivel local con Libertad, y Nelson Aedo, que está haciendo sus primeras armas en el fútbol de primera división tras un trabajo en inferiores del Werder Bremen. El asistente de Ariel Galeano es Mesacoli. ¿Te acuerdas de Mesacoli, Diego, que jugó en Cerro Porteño? Él es el asistente de Derlis Mesacoli, volante central, mucho tiempo jugó en Azerbaiyán, incluso en la experiencia anterior en el fútbol de Polonia ya lo tuvo como su asistente técnico Ariel Galeano a Derlis Mesacoli, quien está presente aquí. Libertad hoy juega de rojo, ahí como que rompe un poco el tema de las camisetas tradicionales, pero se entiende que es por una cuestión de contraste, porque la espalda de la nueva camiseta liberteña es negra y la espalda de la camiseta que usa Guaraní también tiene el mismo color, por eso como que rompe un poco la magia de este Guaraní Libertad, las camisetas tradicionales en las gradas, pero en cancha el color rojo utilizará hoy el cuadro gumareno.
Sí, señor, estamos aquí nosotros en Arboleda en la espera de un partido muy especial, tanto para Libertad como Guaraní. Es un partido especial, es un partido más que especial entre ellos, realmente una concurrencia más que aceptable. Diría muy buena realmente, más que excelente, saco la excelencia y voy por una concurrencia buena o muy buena. Pero es lo cierto que tenemos una asistencia espectacular para un partido realmente que es lindo para verlo, para estar acá entre Libertad y Guaraní. ¿Cómo te va, Facundo? De vuelta el saludo, Facundo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Renovado saludo para vos, para la gran audiencia de Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. Ya estamos aquí para lo que va a ser Libertad, Guaraní, Guaraní, Libertad aquí en la Arboleda. Ya para repasar nada más los equipos. Ambos equipos con 3 cambios para lo que fue el partido anterior ante Recoleta y San Lorenzo. Para ambos, Guaraní de largo con Gaspar Servi, capitán de equipo con la camiseta número 1. El 37, Daniel Pérez abriendo la saga central con Imanol Segovia, Miguel Jaquet y cerrando la línea defensiva, Alcides Barbote con la camiseta número 3. Ya en la mitad de la cancha, Patricio Tanta con la camiseta número 5, Giovanni Gómez el 25 y con la camiseta número 8 Matías López, el autor del gol ante San Lorenzo en la fecha pasada. Y ya en la parte de arriba, el 26, Diego Fernández, el 18, Thiago Romero y el número 10, Matías Añasco, el DT, Ariel Galeano. Libertad por su parte, con el 12, Rodrigo Morínigo, con el 2, Alan Benítez, con el 3, Robert Rojas, es el argentino Nicolás Frey, con el 17, Matías Espinosa y capitán de equipo, el 24, Rodrigo Villalba, el 8, Federico Carrizo, el 21, Lucas Zanabria, el 28, Marcelo Fernández, el número 7, Agustín Mansur y el número 30, Rodrigo Vera, el equipo dirigido por Nelson Aedo Valdés. Muy bien, correcto, señoras y señores, los equipos están en el campo de juego. Esto es Monumental, esto es Fútbol a lo Grande. Recordando que Olimpia goleó a Rubeñú 5 goles contra 0 en la atracción Timpey. Hizo el 5.º gol justamente para el equipo de Cano. Muy bien, estamos a la espera de este partido. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, y van a la audiencia de los compañeros igualmente a través de Fútbol a lo Grande, Monumental, neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Y su Seguros Chaco. Muy bien, correcto. Mañana se cierra la fecha con Sportivo Trinidense San Lorenzo a las 4. Y el juego de fondo de mañana, Recoleta Nacional 18:30, Juan. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues super Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos al comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues super Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Frente a frente Guaraní y Libertad aquí en cancha de Rubio Ñuy. Siempre es atractivo observar un partido entre legendarios y gumarelos porque tenemos nombres importantes dentro del campo de juego, porque Libertad encima arrancó muy bien este torneo clausura con 2 victorias en las 2 primeras fechas. Guaraní quizás futbolísticamente hoy está por debajo de otros momentos, pero desde lo anímico viene fortalecido con el último triunfo en cancha de San Lorenzo. Eso sí, mucho por mejorar en el equipo de Ariel Galeano. La sensación que quedó en el arranque del torneo es que Libertad está mucho más armado que Guaraní y me parece que eso le hace tener un leve favoritismo para este partido aquí en la Arboleda. Sí recurren ambos a cambios, entiendo que tiene que ver con la cuestión de los partidos seguidos. Guaraní, por ejemplo, jugó el jueves y ya repite hoy. La primera fecha la había jugado domingo, prácticamente en 7 días. Hoy completará 3 partidos. El Libertad también viene de jugar en 3 semanas, así como todos los equipos, porque hubo fecha de adelanto, la número 2 del torneo clausura. Hoy la incógnita que me planteo de entrada es el tema de los delanteros, que ya le decía un poco más temprano a Arturo y Ricardo, con quienes entrábamos en el circuito informativo, ya estando en el desarrollo del partido Olimpia Rubio Ñu, porque el Libertad recurre a Rodrigo Vera. Es cierto, se le cayó Lorenzo Melgarejo, se le cayó Gustavo Aguilar, pero particularmente pensé que con el partido que hizo Iván Ramírez la vez pasada se iba a ganar titularidad, por lo menos hasta que esté repuesto Lorenzo Melgarejo. No, hoy Aedo prefiere otra opción, lo pone al juvenil, que es un poco más de área, no tiene esa movilidad. Iván Ramírez, que puede salir tranquilamente a hacer el trabajo por los costados, te aguanta pelota. Rodrigo Vera es más definidor, más de presencia estática, por lo menos lo que vimos de él en los partidos que le tocó jugar hasta ahora en el fútbol profesional. Y Guaraní recurre a Thiago Romero,
que hasta aquí en los partidos anteriores por ahí no ha mostrado todo su potencial. El argentino viene de la reserva de Riestra, no tuvo la chance de jugar seguidamente en la primera en el fútbol argentino. Aquí en Guaraní, la vez pasada había ingresado en Capiatante Luqueño, ante San Lorenzo lo mismo, y hoy titularidad para Thiago Romero. Por fuera Añasco, por fuera Diego Fernández, del lado de Libertad Rodrigo Villalba y Marcelo Fernández, que hasta aquí han cumplido una muy buena tarea en los partidos anteriores. Después, otra situación resaltante en el medio de Guaraní, Giovanni Gómez y no Luis Martínez. Ahí me parece que tiene que ver con ir cumpliendo el reglamento de juveniles. Es diferente la presencia que te da Luis Martínez a la presencia que te puede dar Giovanni Gómez, que obviamente también está haciendo sus primeros partidos en la división profesional. Buena concurrencia al final, yo creo que superamos la barrera de las 1000 personas presentes. En Libertad casi llenó su tribuna, muy buen movimiento hacia las graderías de Guaraní, así que se tienen todos los condimentos para que sea un partido lindo, sea un partido atractivo. Obviamente dos camisetas tradicionales frente a frente, Guaraní Libertad. Todo listo, arbitraje de Denis López, en el bar José Armoa, y en 30 segundos con el relato de Diego Iván arrancamos aquí en La Arboleda esta nueva versión de Guaraní y Libertad. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, va a tocar la pelota al equipo de Libertad. Espera el árbitro del partido, al cuarto árbitro, Alipio Colmán. Estamos hablando del árbitro principal, Denis López. Va a cronometrar y esto arranca. Vamos contigo, aprovechemos, Juan. Whirlpool, con el efecto de confianza en Geo. Ron Fortín, Cocos e Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Muy bien, con el trabajo de Arturo Ricardo, los compañeros de Germán, que después vamos a escuchar justamente la nota grabada de Pablo Vitamina Sánchez, la goleada de Olimpia ante Rubeñú por 5 goles contra 0. Ahora sí el árbitro cronometra, pone en 0. Ya juegan Libertad Guaraní. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Diego Iván. Y la pelota sobre mitad del terreno, sale Lucas Sanabria para Libertad, levanta esa pelota Lucas, pelota Solaro sobre la izquierda, viene buscando en esa zona Espinosa, pone el cuerpo Dani Pérez, pelota acostado, será tiro de portería para Guaraní. A todo por el Bistoni, para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados, ver el estado de lo empeñado. Rosada App. La pelota para el fondo tiene Gaspar Servio. Gaspar pone la pelota, el pelota Solaro, a la derecha se le va. Bueno, ¿qué hizo el defensor de Guaraní? Lo complicó su arquero, Víctor. Fue Patricio Tanda. En realidad el pase que le dio Imanol Segovia no era cómodo porque estaba de espaldas. Jugó fuerte para atrás, donde estaba su arquero Sergio. De sobrepique tuvo que reventar a un costado y ya recupera la posesión Libertad. Muy bien, la pelota por el medio, avanza Libertad, se mete en esa zona, Marcelo Fernández movió, sale Sergio, va por el piso, atento el arquero de Guaraní, sale por el fondo el portero, legendario. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage, llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Guaraní va con 5 en el medio, los 3 volantes centrales, Giovanni Gómez, Matías López interiores, fijo Tanda por fuera, como decíamos, Diego Fernández a la derecha, Añasco por izquierda. Y Libertad 4-4-1-1 con Mansur en posición de enganche, en posición de 10, por así decir. Ya nos estamos acostumbrando a este nuevo puesto de Mansur en Guaraní. Es cierto, en circunstancias de partido llegó a jugar ahí más con Chiqui Arce, recuerdo algún que otro partido, pero en Libertad ya es un lugar definitivo en el cual lo está acomodando Nelson Aedo Valdés. La pelota a mitad del terreno, sale Libertad, pelota cortita al medio, pelea Carrizo, falta del Pache. La falta la comete el de Guaraní a Carrizo, Víctor Villalba. Giovanni Gómez, el que hace la falta. Yo creo que más bien por la espectacularidad de la caída termina cobrando a Carrizo. A mí me pareció que trabó la pelota y en la inercia del movimiento era difícil no entrar en contacto con el jugador Federico Carrizo. Se levanta rápido Carrizo, que también es otro que se va readaptando a un nuevo puesto definitivo. Volante central, bien al lado de Lucas Sanabria para iniciar el juego. Esa es la nueva versión de Carrizo en este Libertad. Muy bien, el partido está 0-0. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre el sector ofensivo a la derecha, saque de costado. Va buscando esa pelota. Alan Benítez pone pelota para el fondo. Está dejando para Robert Rojas. Pasó, levantó la cabeza, juega sobre la izquierda. Toca la pelota, Libertad. Whirlpool con el peito de confianza. NGO. Fortín, Cocos e Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Olimpia goleó a Rubeñú 5-0. El quinto gol lo hizo
El neozelandés Tim Payne, el quinto gol para el equipo de Cano. Múnich Original, amigos de Soda y Cerveza, no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. El centro de Añasco, vuelve a ganar Añasco, le pegó esa pelota, lo hace rebotar al hombre liberteño y es tiro de esquina Víctor Villalba. Y esta fue peligrosa porque se soltó Añasco por el sector izquierdo, metió un centro picante. Robert Rojas justito se arrojó y salvó lo que podía ser el primero de Guaraní, porque si no, entraba en dirección al área chica Thiago Romero. Primer avance de Guaraní sin tener prácticamente la pelota, generó peligro con una salida rápida del uruguayo Añasco. Tiro de esquina para Laurinegro. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota Diego Fernández, tiro de esquina. A ver, Fernández le dejó la pelota. ¿Quién le dejó, Facundo? A Matías López. Muy bien, le va a pegar López el 8. A ver, tiro de esquina, movió. Entregó para Añasco, le va a pegar o no. Levanta el centro, tiró Añasco, pelota a la derecha, golpe de cabeza, no pasa nada. Tiro de portería para Libertad. SPS ofrece planes familiares individuales y corporativos para todo público, con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Comecipar. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Mañana prosigue la fecha con 2 partidos trinidenses. San Lorenzo a las 4 de fondo, Recoleta Nacional 18:30. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos vaya fácil. Marca Paraguaya, potencia que nos une. Exbric Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbric, tecnología en movimiento. La pelota de López toca bien para Guaraní. Está dejando la pelota a mitad de terreno. Pelota para Tanda, tiene el 5, Tanda el argentino. Entregó jugando bien. Esa pelota corta buscando, se metía el hombre legendario. Viene buscando Barbote. Barbote dejó en la derecha, pone bien para Pérez, movió, soltó pelota larga, no llegó Fernández. Marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Y su seguros Chaco. Olimpia goleó a Ribeñú, 5 goles contra 0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, 28 minutos del segundo tiempo. Newell's está ganando 2-1 a Boca Juniors, que tiene al paraguayo Ángel Romero en la banca. Excelente, muy bien, Matías, pelota a la derecha, saque de costado cerca de la banderín. Pertenece al equipo Gumarelo. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ana Benítez pone la pelota para el fondo, está dejando para Robert Rojas. Cabeza levantada, Robert movió, dejó suavecita para Carrillo, otra vez para Robert Rojas. Este juega sobre punta zurda, dejó para Freire, movió, se manda arriba, costado izquierdo, Freire juega bien, entregó esa pelota a la punta zurda. Avanza Marcelo, corrió Fernández, coló, el centro tiró, golpe de cabeza, marca Barbote. Alan tiene bajón, le puede pegar. Alan con esa pelota juega para Carrillo. Avanza, hiciste libertad. Juega Carrillo, muchos más atrás para Robert. Robert tiene para el Gumarelo. Juega punta derecha para Carrillo. Bajo la tecnología IQF con creación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Filetes, lomitos, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-3088-13. Redes San Justo, hierros. En la intermedia, partidos de mañana, 3 de noviembre ante Carapeguala. 5 de fondo para mañana. Para Guarica, Pietà, 19:30. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Flipping Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Flamine, estilo campo, tu parrilla preferida. Esto es fútbol a lo grande por Monumental. En la 1080M, tiro libre, pelota desde el fondo le va a pegar Gasparre. El capitán legendario le va a pegar. Ubica sobre punto derecha, le pega esa pelota. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ron Fortín Coco se unió en Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Le pegó Gaspar, pelotazo en arriba, pelota al fondo. Mourinho controló, sale para Libertad. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de la Irlanda. Una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. La pelota para Alan, juega la pelota dejando cortita el balón por el fondo para Robert Rojas. Este movió suavecita para Freire Domena. Freire tiene para el equipo de Libertad. Está con esa pelota a mitad de terreno. A ver qué hace con ese
balón. Dejó suavecita para Lucas Zanabria. Este pone sobre la izquierda, movió de primera. Se metía Mansur. Otra vez toca Libertad. Juega Mansur frente a su equipo. La va buscando el 7 de Libertad. Pone para Carrizo. La pelota de Federico Carrizo levantó. El pase muy bueno. El pase largo para Alan de primera. Movió. Arriba golpe de cabeza. Marca Imanol Segovia. El defensor legendario. Pelota a la derecha. A ver qué dice el juez. Será saque de costado para Libertad. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adium. ¿Te gusta el partido, Víctor? Sí, está interesante. Libertad es el que domina desde la posesión, pero Guaraní es hasta aquí el que tuvo la jugada más clara. Se nota que el partido va a estar planteado de esta manera. El Gumarelo va a tratar de tener paciencia, buscar los espacios a través del circuito de pases, y Guaraní por su parte ordenado, replegado, y de repente soltará a Diego Fernández y al uruguayo Maximiliano Añasco. Muy bien, la pelota, el tiro de esquina finalmente, Facundo del árbitro, tiro de esquina. Estaremos con Facundo, tiro de esquina, pertenece a Guaraní, Juan. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, Facundo. Está parado Diego Fernández y Matías López nuevamente, el 8 y el 26. Muy bien, correcto, Facundo, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar. Estamos hablando de Derris López. Señoras y señores, por ahora el partido permanece 0-0. Guaraní ahora quiere el primero. A ver si lo permite Libertad, hay enredo. Tranquilo, dice el árbitro, observa justamente a un hombre legendario. También al defensor Frey de Libertad. A ver, tiro de esquina, ahora sí le pegó Fernández, golpe de cabeza, no pasa nada, tiro de portería. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Shelby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguros, sentí la confianza. Cerca al minuto 10, el partido sigue 0-0 aquí en la Arboleda. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Olimpia goleó a Rubeñú 5-0. El último gol del equipo lecano lo hizo neozelandés Timpe. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Se tuvo Mati Espinosa una, Víctor. Así es, pase de Carrizo, otra vez le ganan las espaldas a un lateral de Guaraní, hace rato fue a Barbote, ahora del otro lado con Dani Pérez que no pudo marcar y reventó el balón lejos. Matías Espinosa intentó fusilar a Servio, se le abrió mucho más de la cuenta, pero comienza a disparar al arco Libertad. Hasta aquí era todo posesión, en los últimos minutos comenzó a intentar remates, en esta última con Matías Espinosa. La pelota al medio para Tanda, movió, dejó suavecita para Ñajo. Este pone sobre puntos, una para López, otra vez para Ñajo, toca el equipo de Guaraní. Repito, el partido está igualado a 0. Pelota para el fondo, tiene Yaquer, el zaguero de Yaquer. Movió a la derecha, juega suavecita para Imanol Segovia. Otra vez mueve para Yaquer, va para el fondo, sale el equipo legendario. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Prueba la auténtica Toscana Upizza, llena de sabor, ideal para lucirte en cada ocasión. Upizza, calidad desde su origen. Y la pelota a la izquierda se mete en esa zona. Marcelo Fernández para Libertad, movió para Espinosa. A ver, Matías Espinosa juega, resbaló el hombre de Libertad, creo que no lo toca a nadie. Al jugador Rodrigo Vera, Víctor. Así es, iba forcejeando con Yaquet, justo a la entrada del área cayó, reclamó tímidamente penal, pero con esta nueva vara del arbitraje no creo que haya posibilidad de revisión, salvo una agresión que claramente no sucedió en ese contacto con Yaquet. Muy bien, estamos llegando a minuto 12 de esta parte inicial, sigue el partido 0-0. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unicel, Fracción Parques de la Cordillera entre Atirá y Cacupé. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Muy bien, pelota del fondo, sale Libertad. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 41 minutos del primer tiempo en Brasil. Mirasol está ganando 1-0 a Gremio, que tiene de titular y con el brazalete de capitán a Matías Villasanti.
Excelente, muy bien, pelota para el fondo, sale Morenigo para Libertad, juega sobre punta derecha, baja suavecita para Robert Rojas. Amarot Outlet, la camioneta el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. La pelota al fondo, sale Robert Rojas para Libertad. Dominan esa pelota, juega suavecita, pone sobre punta Zura para Freire. Domina el argentino, Freire bajó sobre el costado izquierdo, puso la pelota para Espinosa. Entregó para Marcelo Fernández, colabora en esa acción Mansur. Pelota al fondo, toca de nuevo, sale Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de BH laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Agosto liquida de Bristol. Todos los productos con descuentos increíbles, hasta el 50% sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana prosegue la fecha con Trinidense. San Lorenzo ataca Libertad. Marca Imanol Segovia. Pelota a un costado. Será tiro de esquina y pertenece a Libertad. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina pertenece a la visita. Caricia Top of Mind hace 12 años consecutivos y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Le va a pegar Mansur, Facundo. Sí mismo, también se le acerca el 21, Lucas Sanabria para el tiro de esquina. Muy bien, señoras y señores, repito, el partido está 0-0, tiro de esquina pertenece a Libertad. Libertad ahora. Ahora Libertad quiere aprovechar en una pelota parada. El árbitro va a autorizar, estamos hablando de López, el árbitro central de este juego. Señoras y señores, veremos qué pasa con Libertad. Le va a pegar Lucas Sanabria. A ver, Lucas le pegó, tiró. Pelota en el aire, golpe de cabeza, el rebote. En esa zona se mete Villalba. Rodrigo con otro centro, el cabezazo de Imanol. Pelota a la derecha, jugó Rodrigo, gana. Se mete ahora Guaraní. Con esa pelota López juega a la izquierda, entrega la pelota suavecita para Tanda. Toca la pelota Laurinegro. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historia. Cerquita del minuto 15. Con el préstamo Pymes de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. En Bancop crece desde la raíz. Domingos de Vega Call Center y Autoforma hasta el 50% de descuento. Porque en Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Víctor Villalba. Qué mala noticia para Libertad. Se lesionó Nicolás Freire, hizo el pique en busca de la pelota, la arrojó a un costado e inmediatamente se tiró al césped tocándose el posterior del muslo izquierdo. Lesión muscular para Nicolás Freire, justo hablábamos, había arrancado muy bien en el fútbol paraguayo y muchas veces eso pasa, por eso uno termina entendiendo por qué vienen al fútbol paraguayo, porque se nota que ya no estaba en su esplendor físico Nicolás Freire. Baja de entrada, baja que puede ser sensible para el Humarelo. Imagino que va a entrar Gilberto Flores a reemplazar. Víctor, discúlpame, la cara que puso Nelson Aedo Valdés, la cara, mirá la cara de Nelson, como diciendo, claro, se está o está dejando justamente por esta lesión el mejor defensor que tuvo Libertad en esta primera 3 fechas, Víctor. Totalmente de acuerdo, pésima noticia, por eso no lo puede creer Nelson Aedo, encima temprano en el partido, encima solito y sin hacer un gran esfuerzo, es decir, llegó al límite para este partido, no sé si el cuerpo técnico sabía eso o definitivamente se rompe por alguna lesión en particular, alguna situación en particular mejor dicho, pero se va en camilla, frustrado Nicolás Freire, pierde a su mejor jugador en defensa Libertad. Sí, señor. El partido sigue 0-0, Juan. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿A quién lo llama el técnico, Facundo? ¿Quién es el que va a ingresar ahora? Va a ingresar con la camiseta número 4, Néstor Jiménez. Ya lo llamó Nelson Aedo Valdés. Bueno, muy bien, Jiménez va a ingresar en Libertad. Whirlpool, con el pacto de confianza NGO. Ron Fortín Coco, Uniones, café tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. El partido está 0-0. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. La pelota a la derecha, sale otra vez el equipo aurinegro con Imanol Segovia. Segovia pone la pelota cortita para Tanda, levanta del zurda. El pelotazo largo a la derecha.
Está parando en esa zona, tiene bien, Pérez colocó, levanta esa pelota, va cruzando la marca en esa zona del campo de juego, tiene Mansur, movió sobre la izquierda, toca la pelota, Libertad, repito el partido, sigue 0-0. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Comprando 3 cubiertas Cumo, la cuarta es gratis, te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Venía a Chacomer, Cumo, mejor en todos los caminos. Ahora sí, está para ingresar Jiménez, el 4 se fue. Lesión muscular justamente, como dijo Víctor Villalba, solo cae al piso Freire. El mejor zaguero, el mejor refuerzo, claro, en esta primera fecha. Hay que ver cuánto tiempo va a demorar justamente para que recupere Freire y qué tipo de lesión tiene. Pelota por el fondo, va saliendo Robert Rojas. Tiene Rojas para Libertad. Movió a la derecha, pone otra vez para Alan. Este juega para Robert Rojas. Jiménez va ingresando el equipo repollero. El 15 de agosto ya en el Garrito con estos beneficios. Con Bueno Power, hasta el 40% de reintegro según tu nivel bueno. Y le ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha caliente 90 minutos necesita una garganta a la altura. Pucalex, benzocaína y neomicina de laboratorio Eurofarma, industria paraguaya. ¿Qué tipo de lesión podría ser, Víctor, para vos? Por la forma en que se quedó, por lo menos una contractura en la cara posterior del muslo izquierdo. Lo mejor para Libertad sería que sea solo una contractura, porque si hablamos de una rotura fibrilar, ya estaríamos pensando en 2 o 3 semanas de recuperación. Pero realmente impensado, porque encima, así como decíamos, Diego, tampoco hizo un gran esfuerzo hasta ahora en lo que va del partido. Se nota que ya llegó apenas para este encuentro. Muy bien, el partido está 0-0, sale del fondo Libertad. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Shorty Beef de carne 100% chequeña. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty, en tu punto favorito, Shorty Beef. Mañana prosegue la fecha con Trinidense San Lorenzo de fondo, Recoleta Nacional. Apostal es la única casa de apuestas legal del país, sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, cocido con leche y la pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en Leiteo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Olimpia goleó a Rubeñú, 5 goles contra 0. Beba y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas, General Díaz 640, teléfono 496-553, Instagram Beba y Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Santec Evo. Encontraron Erimar, lo que la fábrica no te dio. El asistente técnico Nelson se le fue a Jiménez, Víctor. Así es, Yannick Fiol, que es alemán, que hizo un curso intensivo de español antes de llegar y me imagino que sigue aprendiendo. Le estaba hablando a Néstor Jiménez, tratándose de hacerse entender. Imagino Fiol que es una obligación, porque si él viene a trabajar a Paraguay tiene que aprender rápidamente el idioma español. Marcamos el tiempo, Juan. Sí, señor, ya cambiamos, ya lo hicimos. Ah, perdón. Gracias, Juan. Pelota a la derecha, tiene Vera en esa zona, Rodrigo Vera colocó, se equivocó, pelota a la izquierda, insiste, se manda arriba Añaco para Guaraní, pelota sobre la izquierda, coloca al centro, viene buscando López, sale por el fondo, va saliendo en esa zona Gómez tiene para Guaraní, Gómez jugó, pelota al fondo, marca Jiménez, balón por el medio, toca el equipo legendario ahora. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTS por Emoy. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. El partido está 0-0. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy y Farropar construyen contigo. La pelota a la derecha, sale Robert Rojas para Libertad. Robert movió, dejó suavecita para Alan, otra vez para Robert Rojas, cabeza levantada, juega sobre la izquierda, pone suavecita, está entregando esa pelota para que viene, tienes el 4 de Libertad, movió sobre la izquierda, está dejando bien la pelota, se mete Carrizo con el balón, puso bien, pelota por el medio, otra vez por el fondo, la recupera Lucas Zanabria, Lucas con esa pelota juega, está dejando cortita para Robert, movió, soltó pelota a la derecha, toca el balón Libertad. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Perú, 12 minutos del segundo tiempo, Melgar con el paraguayo Juan Escobar de titular, igual a 0-0 ante el Deportivo Moquegua. Excelente, muy bien, pelota al medio para Imanol Segovia, se equivocó Imanol, el rebote pertenece a Libertad para Lucas Zanabria, movió sobre la izquierda para Carrizo tiene, entregó suavecita para Marcelo, paró, se mete Fernández, falta, cae un manotazo, Víctor. Sí, lo toca en la cara Giovanni Gómez a Marcelo Fernández.
era una buena posición como para disparar directamente. Mansur, finalmente el caído, que si se sacaba de encima Giovanni Gómez, no tengo ninguna duda que iba a probar al arco el ex guaraní. Lo toca en el rostro, se salva de la amarilla en esta Giovanni Gómez. Hasta aquí impreciso el juvenil de Guaraní. Ya perdió 2 pelotas seguidas, se va sintiendo inseguro. Entiendo que aquí hay una obligación de ir cumpliendo con el reglamento. Lo estimulan algunos compañeros, pero no es un buen arranque de partido para el volante central joven de Guaraní. Muy bien, tiro libre para Libertad. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, hasta silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Llegó Rosata App, la nueva tienda online de Casa Rosata. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de los empeñados. Rosata App. Muy bien. De zurda está para pegarle Matías Espinosa, derecha está Mansur, tiro libre para el equipo Gumarelo. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin jugar el ritmo, elegí Kia Sportage y llevarlo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! Le va a pegar Mansur le va a pegar, creo que le pega Mansur. También está para pegar, cebaron Matías Espinosa, veremos, a ver, Mansur le pegó, fue a la barrera, se desvió, tiro de esquina. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina, pertenece al Gumarelo. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Le va a pegar esa pelota Mansur, vamos a ver, se aprovecha Libertad, es una pelota quieta. El árbitro va a autorizar, Derris López, señoras y señores, Libertad quiere el gol ahora. A ver si lo permite Guaraní, el centro, golpe de cabeza, defensivo, pelota a la izquierda, insiste ahora el Gumarelo, ¿qué digo? Es Guaraní, pelotazo largo, se defiende el Gumarelo, tiene Añasco con la pelota, tiene el 10, a ver, pisó Añasco, falta, epa, Víctor Villalba. Y lo choca Alan Benítez a Maximiliano Añasco cuando ya había sacado de circulación a un rival, iba a meter el centro y lo atropella Alan Benítez. Y al filo de la tarjeta, tampoco me parece para amarilla, y menos todavía si no sancionó la anterior de Gómez con la mano en el rostro. Esta tenía menos tinte amarillo. Buen tiro libre para Guaraní, buena jugada del uruguayo Añasco. Muy bien, aprovechemos y marquemos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Tiro libre, punta derecha para Laurinegro. En la Clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y de tu familia en cada etapa de la vida. Servicios de primer nivel, escribinos al 0991-712-856 con el respaldo de Comecipar. Termocalentadores Peinza, calientan más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros Peinza, una empresa del grupo FB. Muy bien, Fernández está para pegarle con pierna izquierda, López con pierna derecha. A ver, Guaraní, a ver si llega el gol. Fernández levantó el centro, marca en esa zona. Marcelo Fernández, pelota a la derecha, saque de costado para el legendario. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Esto es fútbol a lo grande por Monumental en la 1080. El partido está 0-0. Nuevos nuggets, patitas, pechugones, 100% pechuga de pollo, jugosos por dentro, crujientes por fuera y con textura uniforme. Pechugón, vuela. En San Justo Hierro, Ángulos, Ronchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 0983-3088-13, redes San Justo Hierros. La pelota por el fondo tiene Robert Rojas. Movió sobre la izquierda, puso la pelota para Jiménez. Jiménez tiene, pasó la frontera, campo rival, juega sobre el costado izquierdo. Avanza el equipo de Libertad con esa pelota Espinosa. Espinosa para la pelota, juega, dejó por el medio, transita, viene bajando la pelota Robert. Levanta la cabeza, juega a la derecha. Está dejando cortita para Alan. Alan mandó el centro, tiró. Golpe de cabeza de Imanol. Pelota sobre la izquierda. Va soltando, se metía en esa zona. Barbote, pero será finalmente cerca del banderín. Saque de costado para Libertad. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Creo que los dos equipos están teniendo
del problema con el centro delantero. Poca participación de los 9. Thiago Romero, el argentino, habrá tocado 1 o 2 veces como máximo el balón. Y Rodrigo Vera lo mismo, casi no bajó una pelota en este primer tiempo. Y ahí es donde da la sensación de esa carencia ofensiva, porque hasta 3/4 de cancha toca bien Libertad. Cuando juega por los extremos lo hace bien Guaraní, pero le falta ese referente de área que pueda bajar pelotas, que pueda tener participación y obviamente crear mucho más peligro en portería arriba. ¿Qué pasó acá, Facundo? Tendió en el piso el jugador Matías Añajo, no de la infracción del jugador de Libertad. Muy bien, correcto. Tiro libre pertenece a Guaraní. Whirlpool con el pacto de confianza inició. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Muy bien, tiro libre pertenece al equipo legendario. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Muy bien, le va a pegar esa pelota López, el 8, tiro libre, señoras. López le pegó el pelotazo largo a la derecha, golpe de cabeza de Imanol. Arriba marca en esa zona, Robert Rojas para Libertad. Pelota al medio, insiste en esa zona, Guaraní remató, tiró. ¿Quién fue del remate? Jaquet, le pegó Jaquet, Víctor Villalba. Quedó un rebote y sacó el zapatazo con pierna zurda el zaguero central Miguel Jaquet. Era tiro libre en 3/4 de cancha a favor de Guaraní, se enredó un poco la jugada y ahí es donde quiso sacar provecho. El defensor central le pegó, pasó cerquita. Susto para Rodrigo Morínigo, el portero de Libertad. Muy bien, contigo Juan. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. No podés almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adium. Mansur con esa pelota. Mansur movió a la derecha. Juega para Alan. Amaga se acomoda sobre esa zona del campo de juego. Entregó suavecita para Mansur y este pone pelota al medio. La va buscando en esa zona Robert Rojas. Rojas juega sobre costado izquierdo para Pinoza. Toca Libertad. La viene buscando en esa zona Lucas Sanabria. Sanabria se frena. Juega otra vez de copa en el medio. Avanza Libertad. Sigue el partido 0-0. Le recibe Mansur. Mansur con ese balón. Mansur movió. Entregó a la derecha. Se mete Robert. Robert Rojas otra vez. Juega pegadita la raya. En esa zona del campo juega. Para Alan movió. Toca la pelota Libertad. Del pase es bueno. Se mete Alan. Corrió. Se le fue la pelota. A ver qué dijo el juez. Tiro de portería para Guaraní. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control. Sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Este es un clásico entre Guaraní y Libertad, un clásico entre ellos, Víctor. Clásico moderno, se autodenomina por ambas parcialidades. Hace un tiempo le dieron esa jugada de marketing y sí, es la eterna discusión entre el tercero y cuarto, porque obviamente Olimpia y Cerro se llevan todos los elogios en primer y segundo lugar y después está allí esa competencia en títulos. Claramente le ha sacado distancia hace un tiempo largo ya Libertad a Guaraní. El centro le pegó a Mansur, mal remate de Mansur, tiro de portería para Guaraní. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina a las 19:15 el River Plate enfrentará a Rosario Central, que tiene de titular al paraguayo Agustín Sández y en la banca a Sebastián Saracho. Muy bien, tiro de portería, pertenece a la Urinegro. Slot del Sol es tu casino de la suerte. Registrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad. Para mayores de 18 años. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Y Matías, el rival de Recoleta, digo Boca Juniors, finalmente le empató de visitante a Newell's. Terminó el partido, claro. Digo esto por Boca porque será próximo rival de Recoleta. En los octavos Sudamericana empató con Newell's, Matías. Finalmente igualó 2-2 de visitante ante Newell's. Al 81 minutos Alan Velasco lo empató. Bueno, correcto, muy bien. Saque de costado sobre la izquierda. Pertenece a Guaraní. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo. Panal Seguro, sentí la confianza. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. ¿Y el Vasco cómo salió, Matías? Rival de Olimpia. Ya te confirmo porque hay duelos de Copa de Brasil, así que están alternando competiciones.
Ah, correcto, muy bien. El partido aquí en la Arboleda. Juan, sigue 0-0. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el Choripán Show Pizza. No falla. Pizza, calidad desde su origen. Olimpia goleó a Rubeñú. 5 goles contra 0. Diego, sí, Vasco da Gama igualó 0-0 ante Fluminense. Esto por la Copa de Brasil. La vuelta de los octavos de final será el 5 de agosto. Excelente, muy bien. Matías decía que Olimpia goleó 5-0 a Rubeñú. Residencial La Victoria en Guarambaré. Acceso a rutas principales y rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet. La camioneta es al mejor precio. Antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. La pelota sobre la izquierda hacia la Libertad. La va buscando en esa zona. Buscando lentamente. Pinoza juega para Jiménez. Jiménez movió, soltó la pelota para el Bumareno. Está dejando esa pelota para Robert Rojas. 7 movió, entregó, cruzó. Juega para Carrizo. Carrizo juega mucho más atrás. La va moviendo para Robert. Robert juega sobre la izquierda. Toca Libertad del partido. Sigue el 0-0. Unicel Central de España 330. Santarense y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unicel envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. A ver, Carrizo levantó, juega bien, a ver, Marcelo, llegó primero Gaspar Servio, Víctor Villalba. Pero esta es la clave para Libertad, acertar ese pase que busca en profundidad Carrizo, ya sea para Marcelo Fernández o Rodrigo Villalba. Aquí estuvo atento Gaspar Servio para cortar la jugada. Me gusta más cómo está jugando Libertad, pero fue más profundo en este partido hasta ahora Guaraní. Así se está dando, por eso se termina neutralizando y por ahora sigue el 0-0 en la Arboleda. Bueno, muy bien. ¿Qué cantidad de público pensás que tenemos, Facundo? Yo creo que rondamos entre los 5.000 a 7.000 personas, Diego. No, Parana, Facundo. No, espera. Con todo respeto, Facundo. No, Parana. Víctor, ¿cuánto vos decís? ¿2.000 máximo? No, se fue un poquito para arriba, Facundo. 2.000 personas. Porque pasa que la Arboleda es pequeña y es cierto, estamos en un 70% por lo menos de la capacidad, pero hay que considerar que aquí máximo entran 5.000, 6.000 personas. Entonces, 2.000, hasta ahí, un poquito menos incluso. O sea, un poquito más, 2.500 para ser generosos, 50% de la capacidad. Pero Facundo se fue con todo, Víctor. No, él ya se fue todo. Él se fue tipo la olla más o menos. No vamos a llegar a 6.000, 7.000 personas en este partido. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Facundo, exageraste. Es así, Facundo. Me fui un poquito. No, demasiado, Víctor. Sí, un poquito, pero pasa que a veces es difícil la referencia porque aquí estamos casi con buena capacidad, por eso yo lo entiendo a Facundo, pero la Arboleda es chiquita a diferencia de otros estadios, así que 2.000, 2.500, hasta ahí le damos a Facundo. Vos no estás bien en tu cabeza, legalmente te digo, o sea, legalmente, vos tenés que irte en el Neurocicratis, o sea. Contigo, Juan. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y mucho más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Agosto liquida de Bristol. Todos los productos con descuentos increíbles, hasta el 50% sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saque de Gotado sobre punto sur, pertenece al equipo legendario. Caricia está Top of Mind hace 12 años consecutivos y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para mañana 2 partidos trinidenses. San Lorenzo a las 4, Recoleta Nacional 18:30 en el Ricardo Grego. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar esa pelota López, tiro libre para Guaraní. López le pegó, tiró el pelotazo largo a la derecha dentro del área, golpe de cabeza de Imanol, dejó correr esa pelota el arquero, tiro de portería para el Guma. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, Ron Fortín, Coco, Seuniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. ¿Qué pasa, Víctor? Recién desaprovechó otro tiro libre Guaraní. Se nota que su principal arma es la pelota parada. Elaboración de juego casi no tiene. Sí, hasta ahora de contragolpe tuvo alguna que otra
situación de acercamiento, pero hasta ahí, Libertad juega mejor, Libertad mueve mejor la pelota, todavía no está profundizando como debería, pero Guaraní es eso, Guaraní es orden atrás, equipo corto y ver qué pasa en una salida rápida. ¿Cómo están los técnicos a propósito, Facundo? Justamente, Diego, se lo ve un poco más conforme a Nelson Aedo Valdés, justamente lo que decía Víctor, alentando siempre al pase filtrado del Pachi Carrizo, porque cada vez que lo hace el Pachi muestra los aplausos Nelson Aedo Valdés, y en contrapartida Ariel Galeano conversa mucho con Darcy Metacoli, con su asistente técnico por el partido que está haciendo su equipo. Contigo, Juan. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Ya estamos llegando a minuto 38 de este primer tiempo. Sigue el juego 0-0. Con el préstamo Pymes de Bancopp, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancopp crece desde la raíz. Domingos de Mega Call Center y Autofarmas al 50% de descuento. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Bueno, por una cuestión de tiempo, si tenemos tiempo para hoy, en el programa de esta noche en Falk, por Telefuturo, Fútbol a lo Grande, tiene que estar el gol de Tim Payne. Tiene que figurar el gol de Tim Payne. Víctor Villalba, tiene que estar el gol. ¡Víctor! Yo puse tu sugerencia, Diego, en el grupo y me parece que los compañeros no están tan de acuerdo. Y bueno. Así que hay que esperar. A la noche vamos a ver. Yo postulé el de Morel, por ejemplo, el de ayer, el 3-0 de Cerro fue un golazo. Pero Tim Payne marcó un golazo de aire. Le pegó esa pelota. Vino al centro, ni dejó picar la pelota. Como vino, le pegó al arco, Víctor. Golazo. Diego. Sí. Primer gol neozelandés en la historia del fútbol paraguayo y el segundo de origen oceánico. Y te digo más, está recorriendo las redes sociales. Fíjate en ese detalle, no es menor, Matías. La repercusión que tuvo el gol de Tim Payne en toda Sudamérica, en Europa. Todos Tim Payne. Pelota al medio, sale el equipo legendario. Hace tus paradas en estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer y bicicoolers. Se representa y distribuye Britanesia. Sí, feliz porque el mejor regalo que recibí, porque el miércoles es mi cumpleaños. ¿Con qué gol se queda? Con Del Mazo y Chembenga y Chembenga. Tim Payne. No, espera, espectacular, Gustavito. Primero que la señora está feliz porque su regalo de cumpleaños, que es el miércoles. Pensamos con Víctor Tim Payne, pero le dio desde el más finalmente, Víctor. Sí, después quiso decir el nombre de Payne y le salió otra cosa. Pero bueno, se valora la intención. Muy bien, Añaco le pegó, se desvió, tiro de esquina para Guaraní. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Tiro de esquina, fertiliza el legendario. Tupiro Vizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor? Don Facundo. Parado nuevamente Diego Fernández y Matías López, son los encargados de la pelota parada de Guaraní. Bueno, muy bien, no simplemente le iba a decir a Víctor que tiene que estar el gol, tiene que figurar el gol de Tim Payne. Pelota al centro largo por arriba, golpe de cabeza, defensivo, va cortando, se mete Imanol, falta de Imanol Segovia, tiro libre para Libertad. Solo ambos. Un gol más de Olimpia, si convierte es a Tim Payne, Ricardo. Tim Payne va a jugar este partido, Tim Payne va a jugar. Yo creo que a los 30 lo pone a Tim Payne, todavía falta, Yo creo que a los 30 lo pone a Tim Payne. Tim Payne, casaca 4 para él, va a ingresar a continuación. ¿Cuántos minutos, Darío? 23. Me equivoqué con 7 minutos, pido disculpas. Yo dije que a los 30 entraba Tim Payne. Yo creo que a los 30 lo pone a Tim Payne. Ahí está Víctor. Y entró, hizo un gol. El 5-0, así como decía, recorre todos los medios internacionales. Pero eso también es lógico, Diego. Haga lo que haga Tim Payne, las veces que juegue, por más que no toque una pelota, va a figurar en todos lados porque hay una cuestión de marketing, un seguimiento de Instagram, cantidad de seguidores, etcétera, etcétera. Pero tiene que estar. Esta noche, ojalá esté el gol de Tim Payne. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Por qué pero no puede estar el gol de Tim Payne? Lamento defraudarte, pero los compañeros no postularon el gol de Payne. Capaz si los convencé, le escribí. No, pero no.
Sobre No me dieron mucha gustos. pelota cuando puse que- Sobre gustos. No hay nada escrito, Víctor Villalba. El partido está 0-0, Libertad con Guaraní. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barda, con tecnología Powerframe y su fuerza de arranque, elegí Barda. El 15 de agosto llena el carrito con estos beneficios, con bueno Power, hasta el 40% de reintegro, según tu nivel bueno, y le ahorras su supermayorista, tu mejor ahorro. Muy bien, la pelota a la derecha para Villalba, Rodrigo coloca bien para Libertad, está sobre punta derecha, repito, el partido está 0-0, estamos llegando a minuto 43 de juego. El hincha caliente 90 minutos necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Novena edición de los imbatibles, más de 30 puntos seleccionados para de primera necesidad para que puedan llevar hasta su casa con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Muy bien, de poquito, termina este primer tiempo, Juan. Shorty Vive, carne 100% chaqueña. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty, cero en tu punto favorito. Shorty Vive. Apostala, es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Tiro de portería, pelota al fondo, pertenece al equipo legendario. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 25 minutos del segundo tiempo en Ecuador. Macará le está ganando 2-1 a Guayaquil City, que tiene en la banca al paraguayo Manuel Palma. Muy bien, le va a pegar Gaspar, ubica la pelota, área chica, pelota desde el fondo para el equipo legendario. Cocido con leche, la pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ahora tenemos minuto 44. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz, 640, teléfono 694-553, Instagram Bema y Flores. A ver, Fernández le va a pegar, Fernández bajó, deja la pelota, le pegó, tiró el hombre legendario. ¡Tanda! El arquero que da el rebote, insiste Guaraní sobre punta zurda. Está buscando Barbote, logró el centro, marcó Robert Roca, corta la acción Clemente Jiménez. El remate fue de tanda finalmente, Víctor. Le salió débil, buscó colocación, estuvo atento Rodrigo Morínigo, me parece que el rebote estuvo de más, pero la quiso asegurar el arquero de Libertad, asegurar y no complicarse, digo, a eso me refiero. En el rebote ya no llegó Matías López, pero ahora noto que cobraron offside, entiendo que tiene que ver con Matías López, que agarró la pelota en el rebote. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Cuánto de adición, Facundo? Van a jugar 2 minutos más, hasta el minuto 47. Muy bien, golpe de cabeza. Gol, 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 gol. Gol. Sí. Libertad, Rodrigo Vera. Rodrigo Vera con golpe de cabeza, tremendo el cabezazo al poste derecho en una esquinita se va a meter esa pelota, no pudo el portero Gaspar Servio, quiso desviar el arquero legendario y la pelota se le fue en esa esquinita, el poste derecho, tremendo, repito, el cabezazo del juvenil Rodrigo Vera, el testazo, y antes que concluya el primer tiempo pasa a ganar la visita, pasa a ganar Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad le gana a Guaraní por 1-0. Monumental. Letal el cabezazo de Rodrigo Vera, casi no había tocado la pelota en el primer tiempo, pero para esto lo puso a Edo y ahora va, le retribuye la confianza, lo saluda al técnico de Libertad. El centro, hay que decir, también fue medido, espectacular de Matías Espinosa, que está teniendo un gran arranque de torneo. Cabezazo abajo, le ganó la marca al primer central Imanol Segovia, festeja Libertad. Cuando el partido entró en un bache, parecía que ya no iba a suceder nada, pasa al frente el Gumarelo, buen cabezazo, buen gol de Rodrigo Vera. Momento del gol. 45 minutos, primera etapa. Muy bien, se está cerrando el primer tiempo Libertad con esto Libertad. ¿Qué pasa, Víctor? Se lesionó Dani Pérez. En el pique se esforzó más de la cuenta, cara posterior del muslo izquierdo. Lesión similar a la de Freire, no pudo sacar el centro, no llegó y ahora pide cambio. Imagino que ya van a esperar hasta el término del primer tiempo para no quemar ventanas, pero no va a continuar Daniel Pérez. Sí, señor, con esto Libertad va sumando, claro, le queda todo el segundo tiempo, pero va sumando su tercera victoria consecutiva, 9 puntos por ahora. 9 puntos, puntaje perfecto para Nelson Aedo. Señoras y señores, se cierra este primer tiempo en la Arboleda.
La visita a Libertad derrota a Guaraní por 1-0. Fútbol a lo grande. Monumental. Relato Diego Iván. Vamos a quedar con Víctor, con Facundo en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un quitadol. Yo pues super quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos hasta tu posición, Facundo. Gracias, Víctor. Para agregar nada más, ya le llamó a Ariel Galeano a René Rodríguez. Va a hacer el cambio al parecer porque ya habló con él por la lesión de Daniel Pérez ya en los últimos minutos. Y para remarcar también, ya estaba calmada la hinchada liberteña. Luego del gol saltó todo por el gol de Rodrigo Vera. A ver si nos podemos acercar al directivo de Guaraní, Luis Cacabelo, que es la zona preferencial de lo que es la Arboleda en esta victoria parcial de Libertad ante Guaraní. Luis Cacabelo. Y por lo digo bien, totalmente sorprendió la defensa de Guaraní en esta última acción del gol de Libertad, ¿no? Realmente sí, porque estábamos bien parados, estábamos cubriendo todas. Y bueno, lo único que me llamó poderosamente la atención, que por un lado se quiere agilizar el juego, pero por otro lado, los que la autoridad tardan una barbaridad para proseguir con el juego, ya sea para un tiro libre o un saco de costado y cosas así. Pero vamos a ver si alguna vez llega el deseo cambio que se quiere hacer. ¿En qué sector cree que tiene que mejorar más Guaraní para eso? A mí estuvimos bien, tuvimos ocasiones, no, hubo una entrega total. Yo pienso que en el segundo tiempo, yo sé que hoy no vamos a perder, eso te puedo decir. ¿Qué se puede decir? La entrega de los 300 partidos a Fernando Fernández, ni siquiera apareció ningún dirigente para entregarle la camiseta. Y esa es la frialdad de nuestro querido club. No somos gratos, no somos agradecidos. Estar por casa, a ser agradecidos. Sin esperar respuesta, ni mucho menos. Pero es lo mínimo que debe partir de una familia. Él es un hijo de la casa, que demostró demasiadas veces quién eres, el famoso en Guaraní en cuanto a goles. Bueno, yo le deseo lo mejor y estamos atentos y mejorar en ese campo de lo que significa el ser agradecido. Aparte de ello también, no es un jugador cualquiera, es un goleador histórico de Guaraní. Por supuesto, pero también sabrás de que yo digo siempre de que Guaraní es el club más ingrato de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y no corregimos. ¿Por qué? Porque no hay interés. La dirigencia busca una dirigencia que tendría que esforzarse mucho más en que le ayuden al presidente, cuando mínimo con la presencia, y defender a la institución en los momentos que deben y requieren de esa defensa. ¿Qué opinión tienes al respecto? Hace poco renunció Santiago Sosa, el vicepresidente de Guaraní. Hasta donde yo sé, no me habló a mí, no me dijo de ninguna renuncia, pidió permiso, y yo no quiero no hacer falta ni ser miembro de directiva, como en mi caso. Yo no soy miembro de directiva, ni mucho menos, pero desde este partido, que hoy me volví por primera vez, me reintegro al sin ningún tipo de aspiraciones, porque jamás había sido el presidente ni vice, pero donde el lugar que me ocupe estaré defendiendo la enseña aurinegro. Ahí pasaba el señor Luis Cacabelo, el miembro de la directiva de Guaraní, donde mencionaba algo muy fuerte, que para él Guaraní es el equipo más ingrato de la Asociación Paraguaya de Fútbol, compañero. Gracias, Facundo. Y sí, un detalle que no se puede dejar de remarcar y que parece raro, el homenaje a Fernando Fernández en la previa. 300 partidos, le entregaron la camiseta enmarcada
y fue Servio el que le entregó. Ningún dirigente estuvo en el campo de juego para hacer ese homenaje, lo que es rarísimo para uno de los ídolos y probablemente de manera estadística va a tener números récord por varios años, Fernando Fernández. Dicho sea de paso, hoy suplente, y el que jugó en vez de él poco y nada aportó Thiago Romero, así que casi seguro va a entrar Fernando Fernández en algún momento en el segundo tiempo. Momento de descanso, Libertad gana con el gol de Rodrigo Vera. Cuando parecía que el partido se encaminaba al 0-0 en el cierre del primer tiempo, ya no estaba pasando mucho, incluso entró en un bache. En los últimos 15 minutos prácticamente hubo pocas acciones frente a porterías, pero termina siendo efectivo Libertad, que es lo que manda. Decíamos, ¿tocó mejor la pelota Libertad? Sí. ¿Tuvo más circulación? Evidentemente sí, contra un Guaraní que jugó más bien al contragolpe o a intentar con alguna pelota parada, pero fue Guaraní el que atacó más, porque tuvo la salida rápida de Añasco, un remate desde fuera del área de Jaquet, otra situación en la cual no pudo definir en un rebote, que le pegó tanda y que en el rebote estaba ya en posición adelantada Matías López, y Libertad rondó el área pero no pudo lastimar, porque intentó con pase filtrado de Carrizo, pase filtrado de Sanabria, a veces llegaron bien los laterales y no podían culminar de manera correcta el centro, y hasta ahí probó a ese Espinosa en profundidad, que le salió bastante lejos del remate, Mansur de media distancia lejos y afuera, y llegó el gol en un momento en donde, insisto, parecía que ya iban reservando fuerzas para el segundo tiempo, que no iba a suceder nada más relevante durante el primer tiempo, y termina lastimando el Gumarelo. Un golpe que va a ser duro para Guaraní, porque encima con lo que le cuesta generar juego y tener alguna situación clara, ahora tendrá la obligación de hacerlo en el segundo tiempo. Yo creo, me parece que por la postura de los dos, Libertad el que siempre lo buscó, y que Guaraní estaba conforme con el empate. Si es que firmaba el 0-0 en lo previo, lo iba a hacer Ariel Galeano. Por eso ahora vemos de que en el segundo tiempo tiene que cambiar la manera de jugar. Eso le puede facilitar los espacios al Gumarelo. Entonces veremos qué tipo de partido nos encontraremos en la segunda fracción. Decimos un jugador que casi no tocó la pelota. Yo decía en el transcurso del primer tiempo, ni Vera, el 9 de Libertad, ni Romero, el 9 de Guaraní, estuvieron participativos. Casi no bajaron pelotas, casi no tuvieron situaciones, poco y nada han aportado, y al final Vera termina aportando lo más importante. En la última del primer tiempo, centro preciso de Matías Espinosa, cabezazo abajo fuerte de Rodrigo Vera, imposible para Gaspar Servio, y fue el único festejo de la tarde-noche aquí en la Arboleda. Estallaron de alegría los hinchas liberteños detrás de la portería de Servio, justamente hacia el lado donde se marcó este gol de Rodrigo Vera, que a continuación vamos a recordar en el relato de Diego Iván Rubín. Con este tanto del juvenil Rodrigo Vera se van al descanso 1-0 a favor de Libertad aquí en la Arboleda. Golpe de cabeza, gol, 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 gol. Sí. Libertad, Rodrigo Vera. Rodrigo Vera con golpe de cabeza, tremendo el cabezazo al poste derecho en una esquinita se va a meter esa pelota, no pudo el portero Gaspar Servio, quiso desviar el arquero legendario y la pelota se le fue en esa esquinita, el poste derecho, tremendo, repito, el cabezazo del juvenil Rodrigo Vera, el testazo, y antes que concluya el primer tiempo pasa a ganar la visita, pasa a ganar Libertad. ¿Sabes cómo está la cosa? Libertad le gana a Guaraní por 1-0. Aprovechamos este momento, como no lo pudimos hacer en directo ya que empezó el partido aquí entre Guaraní y Libertad. Vitamina Sánchez hablaba en conferencia de prensa al término de la goleada franjeada 5-0 ante Rubio, primeros 3 puntos de Olimpia, fiesta completa, gol de Tim Payne, el neozelandés, en su primera presencia aquí en Paraguay. Vitamina Sánchez, esto decía en el Defensores del Chaco. Una tarde linda la de hoy, una tarde en la cual logramos lo que queríamos o lo que pretendíamos haber logrado en los partidos anteriores. Tuvimos un comienzo muy feo, entonces hoy se transformaba en un día importante para poder empezar a volver a creer en nosotros mismos y en lo que veníamos haciendo, sobre todo el torneo anterior, y de alguna manera, después del análisis que pudimos hacer respecto al partido con Nacional, donde tuvimos mucho la pelota, donde se generaron situaciones y donde el rival
fue muy eficaz y con pocas situaciones nos hizo mucho daño. Teníamos que volver a ser obviamente más contundentes, no solo en ataque, sino también en defensa. Tenemos que corregir algunos errores, mejorar en defensa, pero obviamente los partidos se ganan con goles y ahí veníamos con una falencia, estábamos en deuda y hoy lo logramos. De todos modos, como le decía yo a los jugadores hace unos minutos, ni éramos un desastre ni nos tenemos que volver locos porque tuvimos la capacidad y la fortuna de meter 5 goles. Entonces mantener la calma, encontrar un equilibrio, saber que no te alcanza con ganar un partido 5-0, si te alcanza para demostrar que queríamos remontar y que lo logramos. Con respecto a lo de Tim, bueno, era un buen momento, el equipo se veía sólido, nosotros hablamos en el cuerpo técnico con la posibilidad de que juegue Tim, que sea de la partida, pero entendíamos que como habíamos arrancado muy mal, iba a ser una carga para Tim ponerlo desde el principio y darle la responsabilidad. Raúl tiene mucho oficio, conoce el fútbol paraguayo, conoce Olimpia y entendíamos que era el indicado, por eso fue un buen momento como para que pueda debutar Tim, para que la gente pueda disfrutarlo, incluso con un gol. Y como digo, lo de Tim también rescato y quiero felicitar a la gente por el aplauso que le brindó a Raúl Cáceres, ¿no es cierto? Me pareció genial, se lo recontra merece, es un campeón, pero también entiendo que hay una excitación y una exaltación con Tim, digna de un tipo hoy muy popular, estas cuestiones extrañas que tiene la vida y el fútbol. Bienvenido sea que lo podamos tener con nosotros, porque aparte es un buen jugador, muy buena gente, y que nos pueda aportar con fútbol y con goles es obviamente muy bienvenido. Pero por eso recalcar y agradecer y felicitar a la gente por el detalle y la caricia a Raúl Cáceres, nuestro lateral campeón, si se quiere, ¿no? Los 3 primeros partidos, profe, fuiste cambiando el acompañante de Mateo Gamarra, el primer zaguero central, buscando que se dio estas modificaciones, y si hoy con Vendaverri encontraste lo que buscabas. Sí, de alguna manera buscando la solidez que no habíamos tenido en los primeros partidos. A ver, quiero que quede claro, esto es un equipo de 30 jugadores, tenemos un plantel de 30 jugadores, y no porque hoy ganamos y estaba Vendaverri, somos un fenómeno, porque nosotros salimos campeones con Tutu Varga, con Juan Vera, y si repasamos, yo esto lo hablé con los 4 marcadores centrales, con quienes estamos realmente muy contentos y agradecidos de tenerlos, porque si nosotros vemos el tiempo en minutos que participaron el semestre pasado, se lo reparten de manera muy pareja a los 4. Pero bueno, siempre que hay un comienzo y las cosas no salen, hay que buscar las piezas, que las piezas empiecen a encajar. Esto no quiere decir que esta va a ser la dupla central para siempre, seguramente, y ustedes lo van a ver y lo van a comprobar, que van a ir cambiando, por eso necesitamos que estén bien. Pero bueno, estábamos en esa búsqueda de empezar a encontrar sobre todo eficacia y efectividad en defensa, y hoy por suerte lo pudimos lograr. No se puede. ¿Cuánto ayuda en la planificación de los duelos importantes que se vieron en esta victoria de hoy? Mirá, nosotros obviamente ganar y la manera que lo logramos hoy nos da mucha tranquilidad, más allá de la alegría momentánea por haber ganado, que es lo que uno busca permanentemente y no siempre se consigue, claro está, por lo que nos venía pasando. Nos da mucha tranquilidad y esperemos que esa tranquilidad obviamente se transforme en fortaleza. Hoy le dije a los jugadores, digo, no éramos un desastre por haber perdido los 2 primeros partidos, tampoco somos una maravilla por haber hecho 5 goles, porque a veces a lo mejor este partido podría haber terminado 1-2-0, pero tuvimos la fortuna de transformar un porcentaje muy alto de todo lo que generamos en goles, cosa que no siempre sucede. Entonces tampoco hay que mantener un equilibrio, pero sí nos da mucha tranquilidad para trabajar en la semana. Así las palabras de Pablo Vitamina Sánchez tras el triunfo de Olimpia 5-0 ante Rubio Ñu. De a poco vuelven los protagonistas, se vienen 3 cambios, 1 en Guaraní, 2 en Libertad, que en un ratito nos va a comentar desde parte baja Facundo Galeano. Muy bien, señoras y señores, el árbitro está en el campo de juego, ingresan los de Libertad, el que nos lo envió Marcelo Fernández, por ejemplo. Estamos con la información.
Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Vamos a los cambios, Facundo. Te escuchamos. Mismo, Diego, el cambio en Guaraní. Va a ingresar Patricio Coronel. En principio era René Rodríguez el 14, pero va a ingresar el 38. Patricio Coronel, y como lo hemos parado en el campo de juego, Alcides Barbote va a pasar como lateral derecho, y Patricio Coronel, que ingresa por Daniel Pérez con la camiseta número 37, va a pasar de lateral izquierdo. ¿Y en Libertad? Confirmo los dos cambios de Libertad también. Bueno, uno Frete es el 14 y el otro es Bogarín. Al que no lo veo, Marcelo Fernández y Mansur, decía Víctor, ¿verdad? Así es, Marcelo Fernández y Mansur son los que salen en Libertad. Muy bien, correcto. Así que después vamos contigo, Facundo, para acomodar los cambios de Libertad. Ahora sí tenemos tiempo. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Facundo. Cambios en Libertad. Ingresó con la camiseta número 14 Alexis Fretes, se retiró con la camiseta número 28 Marcelo Fernández y ingresó con la camiseta número 13 Joaquín Bogarín. Salió del campo de juego del 7 Agustín Mansur. Bien, correcto. ¿Qué pasó con el asistente de Nelson Aedo? Sí, llegó tarde y por eso vino corriendo. Él tenía el papelito de los cambios. Por ese motivo no se puede reanudar el partido. Ahora sí tiene todo en su poder Alipio Colmán. Va a pasar a jugar Bogarín de media punta. De 9 lo mantiene a Rodrigo Vera y abierto por izquierda Alexis Fretes. Yo no lo hubiera quitado a Mansur, salvo que lo vio extenuado Nelson y que no quería arriesgar para que no le pase lo de Freire. Pero me parece que era un jugador que podía seguir tranquilamente dentro del campo de juego. Y con el cambio de Coronel arriesga Galeano. Coronel en realidad es extremo, aunque con Bernay ha llegado a jugar circunstancialmente de lateral izquierdo. Barbote se mueve a la derecha, Coronel va a atacar mucho más por el sector izquierdo, ya que Guaraní tiene que arriesgar en el segundo tiempo porque está perdiendo. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto arranca en su etapa final. Recordando que está ganando Libertad con el gol de Rodrigo Vera. Gana 1-0, señores, arranca el segundo tiempo. Fútbol a lo grande, Monumental. Relata Diego Iván. La pelota por arriba, pelotazo largo sobre la izquierda, golpe de cabeza, va con el pecho, juega Fretes, movió para Espinosa. Espinosa sobre la izquierda, pelea Fretes en esa zona del campo de juego. Rebotando la pelota sobre punta sur, tiene el hombre liberteño. Va la pelota larga, va saliendo ahora Barbotes para Guaraní. Jugó para Ñasco, pierde la pelota, tiene Carrizo, juega para Libertad. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Santec y Ball. Encontraron Erimar lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando CNT, se pone muy. La pelota al fondo tiene Jiménez para Libertad, pone sobre punta derecha, movió suavecita para Robert Rojas. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgio. Ferro Parece a 44 años construyendo contigo. La pelota a la derecha, corre Alan, coloca el centro, el rebote otra vez para Rodrigo, le pegó Villalba, vino rebote sobre punta derecha, sale el equipo legendario con Gómez. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 098319720. Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de lo empeñado. Rosada. Víctor. Empezó mal de vuelta el segundo tiempo Giovanni Gómez. Es un jugador que jugaba muchísimo con Romagnoli y la verdad que había mejores y ahora lo pone, yo sigo interpretando que es por el reglamento de juveniles porque hasta ahora escasísimo aporte, encima perdió un montón de pelotas en el medio campo. Añasco para Guaraní, juega al medio, está el empate o no. ¿Qué pasó con Robert Rojas? Tampoco pudo llegar Diego Fernández, Víctor Villalba. Salvó justito Lucas Sanabria, al centro atrás de Añasco lo buscaba Diego Fernández, se arroja Sanabria, se barrió y con eso intercepta la pelota directamente a las manos de Rodrigo Morini. ¿Fue Lucas entonces? Lucas Sanabria el que salvó, así es. Correcto, Víctor, muy bien, pelota elegida, sale Jiménez para Libertad. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana prosigue la fecha con 2 partidos. Trinidense, San Lorenzo de fondo, Recoleta Nacional. Whirlpool con el peito de confianza. Irgeo, Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que Villalba le pegó y
tapó Servio de primera, le pegó Villalba, tapa Servio, Víctor. Esta fue buena, casi el segundo de Libertad. Atento Servio, todo nace de un error de Barbote que no la puede despejar. Centro de Fretes, atropellaba a Bogarín, tuvo que quitar Jaquet y en el rebote desde la media luna más o menos Rodrigo Villalba le pegó de aire. Atento Gaspar Servio. Así se va a dar gran tramo del segundo tiempo. Guaraní que va a intentar, tiene poco juego la verdad. Mucho por trabajar para Ariel Galeano y Libertad que va a tener espacios. En cualquier momento puede estar cerca del segundo. Muy bien, y Libertad gana con gol de Vera. Primer tiempo gana por 1-0. Ron Fortín, Coco, Señores, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Con esta victoria Libertad va sumando 3 puntos. Queda como único puntero. Claro, mañana juega Trinidense. Si logra ganar a San Lorenzo va a igualar a Libertad, que por ahora, claro, repito, le quedan muchos minutos al juego, pero está logrando su tercera victoria consecutiva. Suma por ahora 9 puntos el equipo. Libertad gana Guaraní por 1-0. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol. Vamos. Múnich Original, amigos. Asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Ya está programada la fecha 4. Matías nos va a recordar los partidos de la fecha 4 del torneo clausura. Ya está programada igualmente la 5. Pero vayamos por partes en la 4. Pelota para el fondo, sale Gaspar Servio, sale para el Guaraní. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos. Todo para todo público, con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Comes y Par. En la intermedia mañana, repito, mañana se cierra la fecha con el 3 de noviembre ante Carapeguá a las 5 de la tarde. De fondo para Borica Patá, 19:30. Y la fecha 4 arranca el día viernes 7 a las 18:30 en este mismo estadio, en la Arboleda. Rubio Ñu recibe a Recoleta. El sábado, el Sportivo Ameliano ante Cerro Porteño, esto en Villeta a las 16 horas. 18:30 para el Sportivo 2 de Mayo ante Olimpia en el Río Parapití. El domingo nuevamente 2 duelos. San Lorenzo ante el Sportivo Luqueño en el Gunter Vogel. Nacional ante Guaraní a las 18:30 en el Arsenio Erico. Y se cierra la fecha 4 el día lunes en el Estadio La Huerta. Libertad recibe a Trinidense, esto a las 18:30. Correcto, muy bien. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro lo indica Diego Iván. Libertad gana 1-0. Y su seguro Chaco. Hay tarjeta, Facundo. Tarjeta para Rodrigo Vera, para el 1-30, primera amonestado en Libertad. Víctor. Llegó a destiempo y le entró mal Rodrigo Vera a Barbote. A mí me parece que amarilla. Por ahí estuvo al filo una escala más, o si era otros tiempos del arbitraje se podía considerar revisable. Para mí, perfecta la tarjeta amarilla contra Barbote. La infracción de Rodrigo Vera, imprudente el jugador de Libertad. Muy bien, tiro libre, pertenece a Guaraní. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Ahí me va a ayudar Matías porque hay VAR, quiere decir que la escala fue superior, que algo se me perdió. Me va a ayudar Matías si fue un planchazo, si la entrada fue en una parte alta. A mí me pareció que con la amarilla bastaba, pero no, lo va a expulsar. Lo expulsa a Rodrigo Vera, se va sin protestar, esa es una señal de culpabilidad. Asume su error Rodrigo Vera, sabe que cometió algo que no debió hacer, cambia el partido porque a Guaraní le costaba muchísimo. Veremos si puede aprovechar este 11 contra 10 y ahora el Gumarelo tendrá que refugiarse un poquito más. Bueno, hizo el gol al filo del primer tiempo Rodrigo Vera. De hecho, fue y lo saludó a Nelson Aedo. Te escucho. Los médicos ya pidieron el cambio para Ariel Galeano. Ya se va a venir la segunda modificación en Guaraní. Decía justamente Víctor, hizo el gol, lo saludó Nelson, arranca el segundo tiempo y comete una expulsión infantil. Y mira que lo lesionó a Barbote, porque piden el cambio para el jugador de Guaraní. Insisto, si me puede dar una mano Matías, si a qué altura fue la entrada. Yo pensé que fue el típico pisotón entre el empeine, tobillo, más o menos, pero se nota que aquí hablamos de una jugada durísima. Por eso lo saca del partido el rival y encima expulsado. ¿Sí, Matías? Plancha en el tobillo del defensor de Guaraní. Entonces no se salva, no hay forma de salvarlo. Yo pensé que era más a la altura del empeine. Por eso, entonces no hay forma de discutir esta roja, Matías.
No, realmente no. Acá en imágenes del monitor vimos que se dobló, de hecho, el tobillo de tan fuerte que fue el impacto. Ah, entonces es clarísimo. Entonces, a mí se me perdió esa parte. Pensé que fue el golpe y ahí quedó. Pero durísima la infracción, roja, y por eso acepta totalmente Rodrigo Vera. Prepara cambios Guaraní, imagino que van a ser ofensivos y atentos a la recuperación de Barbote, porque hacía el gesto el doctor recién de que espera un ratito a ver si ese tobillo puede mejorar y puede continuar en el partido Barbote. Contigo, Juan. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Tiro libre sobre la derecha. Pertenece a Guaraní. Whirlpool con el peito de confianza. NGO. Ron Fortín, Cocos y Nunes. Café tradición grande. Una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Muy bien. 3 cambios. Prepara Guaraní. Vamos, Juan. Exbri cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas y a disfrutar. Pechugón paraguayo como vos. Muy bien, se demora la ejecución. ¿Qué dice Gaspar Servio? ¿De qué se queja, Víctor? Quiere que se agilicen los cambios. Guaraní prepara 3 de 1. ¿Y qué va a hacer el veedor si 3 cambios juntos? Es imposible hacerlos en instantes. Por eso se para un ratito el partido. Cuando Guaraní quiere sacar provecho del impulso anímico de que el rival tenga un jugador menos. Muy bien, ahora sí estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Facundo. Tienen 3 cambios en Guaraní. Se retira con la camiseta número 25. Va a ingresar Juan Manuel García. Se retira también con el 2, con el 3, Alcides Barbote. Ingresa a la cancha René Rodríguez. Y por último, se retira con la camiseta número 18, Thiago Romero. Ingresa Fernando Fernández. Muy bien, tiro libre para Laurinegro. En San Justo Hierros, ángulos, planchas, las chapas y mucho más. Acceso surcas y perpetuo Socorro en B. Ventas al 0983-3088-13 redes San Justo Hierros. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de la Holanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Le pegó Ferfer. ¿Qué pasó, Sofsai, Víctor? Posición adelantada de Miguel Jaquet cuando ganaba en el salto en la primera jugada. Ya todo estaba invalidado. Guaraní ahora mete a 2 delanteros, mete a Juan Manuel García, a Fernando Fernández, así que pone todo Ariel Galeano para intentar empatar este partido. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Diego Iván. Libertad le gana a Guaraní 1-0. Y su seguros Chaco. Olimpia goleó a Rubioñú 5-0. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAESI, Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Libertad gana por 1-0. No puedes almorzar porque estás a full con miles de cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adion. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Gana Libertad por 1-0. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Facundo. Cuarta modificación en Libertad, se retira de la cancha con el número 8 Federico Carrizo, ingresa con la camiseta número 5 Gilberto Flores. Víctor Villalba. Y tiene que refugiarse un poquito más, mete un tercer central, se dio cuenta a Edo que Galeano metió 2 puntas, Fernando Fernández y Juanchón García, por eso mete un tercer central. No le queda otra Libertad, 11 contra 10, está ganando 1-0. A mí me parece un buen cambio, podrán decir defensivo, y sí, no le queda otra al estar en desventaja numérica. Muy bien, gana Libertad por 1-0. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Con esta victoria Libertad más o más 9 queda como único puntero. Mañana juega Sportivo Trinidense. Si logra ganar la San Lorenzo, compartirá la punta con Libertad. Y en la próxima fecha se van a enfrentar
Libertad Deportiva Trinidense. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energigas, prueba la auténtica Toscana Upisa, llena de sabor, ideal para lucirte en cada ocasión. Upisa, calidad desde su origen. Libertad gana por 1-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, 27 minutos del primer tiempo. Rosario Central con Agustín Sández de titular y Sebastián Saracho en la banca. Le gana 1-0 de visitante a River Plate. Muy bien, le va a pegar en esa zona Morenego, el portero de Libertad. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parque de la Cordillera entre Aterá y Cacupé. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Yo me pregunto, Víctor Villalba. Avanza, después te digo. Avanza en esa zona. Va buscando bien Añasco. Añasco movió, no pudo García de Guaraní. Pelota sobre la izquierda. Tiene Robert Rojas. Pelota lana sobre la izquierda. Amarot Outlet y la camioneta es el mejor precio ante $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promoto agotar stock. Redes @Volkswagen en Paraguay. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. El centro largo por arriba. Pelota larga al fondo. Añasco. Se le fue la pelota. Saque de costado cerca del banderín para Libertad. Tupi Rubicea, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Te decía Víctor, si pierde River, a la información que pasa Matías, porque la prensa, bueno, de hecho los hinchas de River ya piden la salida de Coudet. Si sale Coudet, que de hecho no ganó hasta ahora, me va a confirmar Matías, y quedó fuera Copa Argentina. Si lo sacan a Coudet, la pregunta es, Matías Galarza con otro técnico, ¿podría tener una oportunidad en River Plate, Víctor? Y podría ser, pero si tiene la oportunidad latente de ir a Italia, como se está hablando, que vaya a Italia toda la vida. Prefiero que elija eso a que se quede otra vez en River, que no sabes, en 2-3 partidos te pueden mandar otra vez al freezer. Obviamente, si no se da ninguna negociación y tiene que volver a rehacerse en River, sí, pero si tiene la posibilidad de Italia, que vaya a Europa. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Guaraní remata al arco y afuera. Afuera el remate de Coronel. Coronel remató afuera. Vamos a ver si ese día no pasó nada en ese remate, pero tenía el empate, Víctor. Sí, quiso filtrar tanda, el centro para Juanchón García, enredado, el delantero argentino que entró recién, y el rebote le quedó a Coronel. Era una acción difícil, pelota a media altura, hizo la volea que le quedó un poco forzada, el balón pasó cerca, pegó incluso en la parte posterior de la red, por eso algunos pensaron que el balón ingresó. Comienza a apretar Guaraní, así se va a dar la temática del partido con este 1-0 de Libertad y estando 11 contra 10 el legendario. Sí, Juan. Y su Seguros Chaco. Muy bien. Libertad gana por 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de BH, laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Agosto liquida de Bristol. Todos los productos con descuentos increíbles, hasta el 50% sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana prosigue la fecha con Trinidense San Lorenzo de fondo. Mañana Recoleta Nacional. Caricia Top of Mind hace 12 años consecutivos y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Quedó Libertad, Víctor. Así es, se quedó Libertad, metió un quinto defensor, fue retrocediendo, perdió peso en el medio, con la salida de Carrizo, el ingreso de Gilberto Flores, que si bien es cierto lo está acomodando a Edo, más adelante, por delante de los zagueros centrales, no es lo mismo tener a Flores que a Carrizo. Carrizo tiene juego, tiene elaboración, Gilberto Flores más bien para la marca, juego aéreo, te puede servir de volante central antes que para dar pases. La pelota al fondo, sale el equipo legendario con Imanol. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Flapping Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Libertad gana por 1-0. Whirlpool con el peito de confianza NGO. Ron Fortín, José Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Fútbol a lo grande por Monumental.
Monumental en la 1080 y todo el fútbol, pelota larga, sintoniza y listo. Pelota sobre punto sur, tiene en esa zona el hombre de Guaraní Corañajo. Viene bajando, fue finalmente el 14, se mandaba por arriba. El hombre Rodríguez de Guaraní, ahora pone para tanda. Viene bajando para Ferfer, bajó sobre punto sur, toca la pelota sobre punto sur. Avanza el equipo de Guaraní. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámenos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historia. Rodríguez con la pelota, ganó, juega bien, insiste el 14 de Guaraní. Está parando la pelota, logró el centro, tiró, remata al arco. Gol, 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 gol. Gol de Guaraní Coronel. Coronel llegó al gol, señores. Festejan los auronegros y se quedaba tremendamente Libertad dentro del trámite de juego. Decíamos con Víctor que se estaba quedando tremendamente Libertad. La pelota en zona derecha al centro. Y Coronel que había malogrado. Coronel ahora se le da nomás al lateral izquierdo legendario. Empató Guaraní. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní 1 para Libertad. Monumental. Con suspenso ingresó esa pelota de Patricio Coronel. La jugada por la derecha de René Rodríguez. Un buen centro, pero me parece que se duerme Alan Benítez. Se deja ganar las espaldas por Patricio Coronel, que así como decía Diego, previamente ya había anunciado. Esta vez el remate parecía más suave. Morínigo la toca y al final termina ingresando lentamente a la portería, defendida por el golero de Libertad. Festeja Guaraní, que ya comenzaba a hacer méritos, por lo menos desde el dominio territorial, como para llegar al empate. Celebración de Patricio Coronel, que había ingresado en este segundo tiempo de partido. Momento del gol. 18 minutos, segunda etapa. 1-1 está el partido. Con el préstamo Pymes de Bancopp, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancopp crece desde la raíz. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta el 50% de descuento, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y letra lo indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. 1-1 el partido, Víctor. Sí, se termina abriendo el arco para Guaraní, que comenzaba a no tener demasiadas jugadas peligrosas, pero sí un dominio marcado. Decía Diego anteriormente que se tiró atrás Libertad. Sí, la necesidad de recomponer el fondo hizo que Gilberto Flores entre a jugar de volante central, salga Carrizo, y ahí obviamente fue perdiendo claridad en la posesión. Ahora veremos cómo se da, si Libertad ya decide ir cerrando para atrás, si Aedo ve bien este puntito al menos al estar con uno menos, o si vuelve a atacar de manera distinta, así como lo venía haciendo durante el primer tiempo del encuentro. La pelota para el fondo, sale Morínigo. El partido está 1-1. Hace tus paradas en las estaciones de servicio Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britanesia. Olimpia goleó a Rubeño. 5-0. Comprando 3 cubiertos Cubo, la cuarta es gratis. Te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Vení a Chacomer. Cubo, mejor en todos los caminos. El 15 de agosto llena el carrito con estos beneficios. Con Bueno Power, hasta el 40% reintegro según tu nivel bueno. Y Leo Razo Supermayorista, tu mejor ahorro. La pelota a la derecha, se mete Rodríguez para Guaraní. Pone la pelota para Diego Fernández. Movió pelota para el fondo para Imanol Segovia. Imanol está dejando cortita la pelota para Tanda. Tiene Tanda, domina Tanda el argentino. Levanta el centro, Tanda tiró. Pelota a la derecha, golpe de cabeza. Y cuidado con Guaraní, que Guaraní quiere el segundo. Busca el segundo el equipo legendario. La pelota para Diego Fernández, movió suavecita. Juega para Tanda. El hincha caliente 90 minutos necesita una garganta a la altura. Búscale ex benzocaína y neomicina de Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Va a cambiar Libertad. Shorty Vive Card de 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizar o en tu punto de venta favorito. Shorty Vive. Apostala, es la única casa de apuestas del país. El sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Mañana por
prosigue la fecha con 2 partidos trinidenses. San Lorenzo a las 4 de fondo, Recoleta Nacional 18:30. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ferfer levantó el centro, golpe de cabeza, pelota ligera, se mete Sanabria, Lucas de Veo, pone la pelota por el medio, la viene buscando en esa zona el hombre de Libertad, va al piso, vino la marca, falta en Bogarín que caía al piso, tiro libre para Libertad. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en la tarde de hoy tuvimos un gol paraguayo en Brasil. Mauricio Prado, con asistencia de Ramón Sosa, marcó para el Palmeiras, que le ganó 3-0 a Fortaleza. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Facundo. Quinto y último cambio en Libertad, se retira de la cancha con la camiseta número 24. Rodrigo Villalba ingresa con la 33, Cristian Martínez. Muy bien, tiro libre para Gumanelo. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Santec y Ball. Encontralo en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota al medio y sale para el fondo. En esa zona Jiménez juega para Libertad. Baja la pelota para Robert Roja. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, Chef por Emoy. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pelota para Libertad. Remata al arco. Afuera. Creo que se desvía. No pasó. No se desvió, no pasó nada, Víctor. Fue Bogarín el que remató al arco, quedó parado Servio, pasó peligrosamente cerca del palo ese disparo. Libertad vuelve a hacer lo mismo que en el primer tiempo. Necesitó que le empaten para empezar a salir, pelota larga, profundidad con Alan Benítez, centro atrás y Bogarín desde la media luna disparó. Ahora mete cambio ofensivo Guaraní. Se juega el todo por el todo Ariel Galeano con esta variante. Siente que es el momento de aprovechar ese hombre más que tiene el campo de juego. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. El cambio, Facundo. Retiró con la camiseta número 23 Miguel Yaquet, ingresó con la 17 Víctor Céspedes, que también ingresó ante San Lorenzo en la última victoria aurinegra. Muy bien, el partido está 1-1. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Líquido para alrededor verde o rojo. Grasa automotriz afloja todo, hasta silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Remata al arco, le pegó. En esa zona Fernández se desvió, vuelve a ganar Fernández, remató, se desvió y offside. Offside, Víctor. Sí, posición adelantada. Ya me parecía que García estaba en offside al momento del centro de Víctor Céspedes. Entró bien en esta primera maniobra Céspedes. Eso tiene el juvenil de Guaraní, 1 contra 1 en cara y se acomoda bien para los centros. Solo que el delantero García estaba un pasito adelantado en el inicio de la jugada. Sí, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. 1-1 está Guaraní Libertad. Llegó Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de lo empañado. Rosada App. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuotas desde $375. Kia, movimiento que inspira. En Guaraní pasó a jugar de zaguero central René Rodríguez y como lateral derecho Víctor Céspedes. Por eso decía, arriesga, se juega el todo por el todo Galeano. Los laterales son Víctor Céspedes y Patricio Coronel. Así ataca Guaraní. Muy bien, el centro de Libertad, golpe de cabeza, pelota a la derecha. Cuidado con esto, cayó el hombre libertino. ¿Quién cayó en el piso, Facundo? Es el jugador Joaquín Bogarín. Correcto, muy bien, sigue en el piso Bogarín, el centro de Alan. Y no pudo el compañero. Llega con golpe de cabeza, Víctor Céspedes. ¿Qué digo? Frete. Alexis Fretes. Se le perdió la pelota a Gaspar Serio. Parecía un centro controlado, el centro flotado. Encima llegó apenas el jugador de Libertad. Serio hace un paso en falso y ahí queda totalmente el arco desprotegido. Se salvó Guaraní en esta porque si la soplaba literalmente Alexis Fretes estaba el segundo de Libertad. A veces esas cosas yo no entiendo. Retrocedió completamente Libertad, le hacen el gol y ahora vuelve a mostrar superioridad. Así que era una cuestión más de mentalidad, de tratar de cerrar el partido antes que de juego, porque me parece y me sigue pareciendo que Libertad tiene muchos más recursos que Guaraní.
Guaraní tiene uno más, tiene eso a favor, pero igual da la sensación que si el Gumarelo aprieta puede llegar a crear peligro nuevamente. Avanza Guaraní, López se equivocó, la pelota para Morínigo. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Ahora los números. La camiseta roja en Libertad, los números negros. No. Confunde, Víctor. Y sí, a la distancia y encima con el vidrio polarizado que tenemos aquí en Rubio Ñu, confunde bastante. Hace mucho no veía un equipo que juegue sin 9. Así está parando a Edo su equipo. Entiendo y soy reiterativo, está con uno menos. Pero Libertad ahora mismo está jugando 4-5, sin delantero, sin ni siquiera falso 9 pone Nelson. El centro. Pelota a la izquierda, corre Fernández. Va llegando en esa zona el hombre de Libertad. Alan se equivocó, pelota al medio otra vez para Guaraní. Pelota a mitad de terreno para López. Le va a pegar uno, juega al medio, movió para García. Avanza Guaraní, está. Golpe de cabeza, marca Espinosa. Pelota dentro del área. El árbitro dice que no hay falta, tiene Alan. Juega para Libertad. Whirlpool con el peito de confianza en Geo. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El pelotazo largo al fondo sale en esa zona. Va buscando lentamente en esa zona. Tanda, juega para Guaraní. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Le pegó Fernández. Gol, 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 gol. Gol. Guaraní, Diego Fernández. Diego Fernández, Diego. Golazo, la pelota se mete al poste izquierdo del arquero Morínigo. Se sacó la camiseta y fue a festejar con todo. Con los muchachos y el festejo de igual manera Daniel Galeano. Como festejó Ariel Galeano, el técnico legendario. Se quedó tremendamente Libertad. De perdedor Guaraní pasa a ganar fuera del área. Tremendo gol de Diego Fernández. Si sabe marcar los goles. Sí, cuántos goles ya hizo con Guaraní. Remate fuera del área. Una vez se le da nomás. Y se le da otra vez a Diego Fernández. Y en este partido muy especial frente a la Libertad. Porque es así los partidos entre Libertad y Guaraní. Son partidos especiales. Y cómo festejó Fernández. Y va a ganar. La pregunta es, ¿va a ganar Guaraní a Libertad? Y se está quedando Libertad en esta fecha 3 del torneo. ¿Sabe cómo está la cosa? El legendario. ¡Qué flechazo de Fernández! Gana Libertad por 2-1. Monumental. Apareció solo en el medio con posición preferencial para disparar Diego Fernández y no dudó porque tiene esa zurda poderosa y efectiva. Remate abajo, imposible para Rodrigo Morínigo. Festejo alocado de Ariel Galeano, de los abrazos en la banca. El público se levanta de sus asientos. Pasa al frente Guaraní, aprovechándose plenamente de estar con uno más. Retrocedió más de la cuenta, me parece, Libertad. Otorgó totalmente el dominio, la posesión al legendario y lo aprovecha Diego Fernández. De momento le gana Guaraní 2-1 a Libertad. Momento del gol. 29 minutos, segunda etapa. Guaraní gana el partido por 2-1. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños, en la clínica SPS. Te acompañamos a cuidar de vos y de tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel, escribinos al 0991-712-856. Con el respaldo de Comes y Par. Gana Guaraní por 2-1. Termocalentadores Peixa, calienta más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Peixa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Diego Fernández, el segundo de Guaraní. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Nuevos nuggets de patitas, pechugón 100% pechuga de pollo, jugosos por dentro, crujientes por fuera. Con textura uniforme, pechugón vuela. Con esta victoria suma 6, igual a Libertad 6 puntos y mañana Trinidense le gana, San Lorenzo queda como único puntero, sí señor.
Amonestado Diego Fernández por la celebración, ya que se quitó la camiseta. Primer amonestado del partido. Recordemos que Rodrigo Vera fue amonestado, pero anularon la tarjeta amarilla porque fue expulsado tras la entrada al Alcides Barbote. Insisto que me pareció rarísima la decisión de Nelson Aedo sin jugar, jugando sin 9, eso quería decir, perdón, me enredé un poquito, jugando sin 9 y ahora en medio de la desesperación, como ya quitó a todos los delanteros potables, lo pasa a jugar en ese lugar a Alexis Fretes. Ya en medio de la desesperación, Libertad deberá adelantarse de vuelta, pero una decisión cuanto menos cuestionable de Nelson Aedo Valdés, que hasta aquí venía bien con los cambios, con algunas determinaciones del impulso anímico. Hoy, por ejemplo, lo puso a Gilberto Flores de volante central, ahora pasa a jugar Fretes de 9, Néstor Jiménez se acomoda de lateral izquierdo, movió todo el equipo, pero ya no tiene cambio de Albumarelo y se encuentra con la desventaja a menos de 15 por jugarse aquí en la Arboleda. Guaraní gana 2-1. En San Justo y Arroz, con los Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Yembe. Ventas al 098-330-88-13. Rete San Justo y Arroz. Yogur natural de Lactolanda. Nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda. Natural como vos elegís. Qué lindos goles en esta fecha 3. En todos los partidos hay muy bonitos goles. Pelota a la derecha. A ver, la viene buscando el hombre liberteño. Falta tiro libre. Pertenece al Albumarelo. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en México, 5 minutos del primer tiempo. América le gana 1-0 al Santos Laguna, que tiene al paraguayo Diego González en la banca. Te decía Matías anteriormente, ningún solo partido hasta ahora ganó Coudet en River. No, había perdido en la Copa Argentina los 2 primeros partidos también del Clausura argentino. Y si nos vamos a su última victoria por liga, fue en las semifinales del torneo pasado, que le ganó justamente a Rosario Central 1-0, ya que la final lo pierde ante Belgrano 3-2. Y sigue ganando Rosario 1-0. Sigue ganando, ahora finalizó el primer tiempo. Bueno, muy bien, la pelota larga, simplemente para ese detalle que no es menor. Pelota elegida, saque de costado para Libertad. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cerquita al minuto 35. No puedes almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adion. Sentí la diferencia con Selvi Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Selvi Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Pero antes, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro 6 le indica Diego Iván. Que Guaraní le gana Libertad 2-1. Y su seguros Chaco. La tarjeta para Jiménez, Facundo. Sí mismo, Diego, la tarjeta para Néstor Jiménez tras infracción a Fernando Fernández. Primera tarjeta amarilla en Libertad. Víctor. Y aquí no se podía salvar, hizo doble falta, primero contra René Rodríguez, después contra Fernando Fernández. Una de las dos sí o sí tenía que corresponder con tarjeta amarilla. Amonestado Néstor Jiménez en el Albumarelo. Sí, señor. Gana Guaraní por 2-1. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros y llama al 218-4000. Solicítalo ya. Caja Mutual. Slot del Sol y tu casino de la suerte. Registrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Hay tarjeta para Tanda, Facundo. Así mismo, Diego, tarjeta amarilla para Patricio Tanda, el segundo de Guaraní, tras la infracción a Matías Espinosa, capitán Albumarelo. También corresponde tarjeta amarilla, llegó a destiempo Tanda, quiso ir a trabar la pelota, Espinosa ya la reventó, por eso el vuelo es espectacular, se dio una vuelta completa en el aire, Matías Espinosa se cayó, bien amonestado Patricio Tanda. Muy bien, el partido está 2-1 para Guaraní. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Le pega, Morenigo le pegó, tiró portero liberteño, pelota sobre la izquierda, golpe de cabeza. Sale marcando Imanol Segovia a la derecha. Insiste Matías, pelota al medio. Iba la contra de Guaraní que busca el tercero, pelota
pelota al área al fondo, sale Morínigo, portero de Libertad. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fíjate un poco, Matías, en los datos. ¿Cuándo se produjo la última victoria de Guaraní por sobre Libertad? ¿Cuándo fue la última victoria del legendario ante el Guamarelo en el campeonato? ¿Puedes fijarte apertura? En el apertura le había ganado 1-0, gol de Matías López. Me parece que justamente en este estadio. Y Guaraní últimamente le viene ganando bastante a Libertad. Te chequeo el dato, pero para mí en los últimos 6 partidos tiene un historial positivo ante Libertad. Sí, acá en cancha de Rubioño, en la apertura, como bien recordaba Matías, se le expulsa temprano a Patricio Coronel de Guaraní y 10 contra 11 igual ganó Guaraní 1-0 en esa oportunidad. Diego. Gol de Matías López. Sí. Guaraní ganó 4 de los últimos 7 duelos ante Libertad por liga. Y si sumamos Copa Paraguay, habían empatado el año pasado 2-2 en cancha de Capiatá y le ganó en penales 4-3. Excelente los datos de Matías. Gana Guaraní por 2-1. Whirlpool con el pacto de confianza en Geo. Ron Fortín, Cocos y Nunes, café tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Muy bien, estamos llegando a minuto 39 de la etapa final de este partido. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el Choripancho Upisa. No falla, Upisa, calidad desde su origen. Muy bien, cerca del minuto 40. Urizal, sede central de España 330 San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Urizal, residencia en La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¡Qué misil de Lucas Sanabria! Desvió el arquero el tiro de esquina, Víctor. Sí, ahí tuvo que arrojarse Servio, se iba complicando la trayectoria de la pelota, no quiso complicarse el golero de Guaraní, la quitó al córner. Ojo que quedó tocado Lucas Sanabria, por el movimiento que hizo, quedó algo tocado en la cara posterior. El tiro de esquina, pelota en el aire a la derecha, sale Alan para Libertad. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Hay golpe de cabeza, pelota a la izquierda, insiste Martínez para Libertad, está sobre la derecha, Martínez para Libertad, logró el centro, tiro, pelota a la derecha, se mete en esa zona, Bogarín levantó el centro, golpe de cabeza, forzado arriba, se desvió, tiro de esquina. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El cabezazo de Robert que se desvió, pero antes marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Guaraní gana 2-1. Y su seguros Chaco. Golpe de puños de Gapar Servio, pelota a la derecha. Vamos a ver, no pasa nada, pelota ahora y será saque de costado para Libertad. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. ¡Qué victoria está logrando Guaraní! Gana Libertad por 2-1. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH laminados. Espérame, Juan. Espérame, Fernández. Añasco le pegó al poste. Al poste el remate de Añasco. Añasco fue en el remate, insiste. Ahora sí Fernández con la pelota puso, dejando bien esa pelota para Céspedes, movió para Ferfer. Pelota sobre la izquierda, insiste. Coronel remató afuera, Víctor Villalba. Buenísima la de Añasco, disparo potente al borde del área. Nada que hacer, Morínigo que se estiró, no llegó, palo y se salvó Libertad. En el rebote me parece que Coronel podía hacer algo más. Dar vuelta a la jugada, como se dice popularmente, volver a tocar, se apuró, disparo a cualquier parte. Así está el juego en este momento, Libertad arriesga, encima tiene uno menos y Guaraní tiene todo en alguna contra como para intentar liquidarlo. Sí, Juan. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH laminados y mucho más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Agosto liquida de Bristol. Todos los productos con descuentos increíbles, hasta el 50% sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acá hay choques de cabeza, Víctor. Sí, entre Juanchón García y Robert Rojas. Ganó García la pelota, no lo vio Robert Rojas, choque de cabezas. Ambos quedan con algún dolor, por eso se para el partido para atenderlos. Contigo, Juan.
Caricia Top of Mind hace 12 años consecutivos. Hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos, estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Olimpia goleó, primer turno le ganó 5-0 a Robreño. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cementos de la mejor calidad de Concasa, construyendo historia. El quinto gol de Olimpia lo hizo Timpen. Con el préstamo Pymes de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. En Bancop crece desde la raíz. Domingos de Mega Call Center y Autofarma, hasta el 50% de descuento, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Minuto 43. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer, bicicoolers, representa y distribuye Britan S.A. La pelota sobre la izquierda. Será saque de costado cerca del banderín para Guaraní. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Guaraní gana el partido por 2-1. Tu día no puede parar, tu batería tampoco. Por eso elegí baterías Barta. Con tecnología Power Frame y su fuerza de arranque, elegí Barta. El 15 de agosto llena el carrito con estos beneficios con Bueno Power. Hasta el 40% de reintegro según tu nivel bueno. El ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. Mañana prosigue la fecha con 2 partidos. Trinidense San Lorenzo a las 4 de fondo. Mañana Recoleta Nacional 18:30. El hincha caliente 90 minutos necesita una garganta a la altura. Pucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Si mañana Trinidense le gana a San Lorenzo, queda o va a quedar como único puntero del clausura. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Ecuador, 7 minutos del primer tiempo. Barcelona de Guayaquil con el paraguayo Javier Báez de titular y Sergio Díaz en la banca, igual a 0-0 ante Leones. Minuto 44. Shorty Beef de carne 100% chaqueña. Encontrados en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer o en tu punto favorito. Shorty Beef. Apostala, es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Y Manuel Segovia pone la pelota para Rodríguez. Tiene Rodríguez en esa zona el campo de juego para Guaraní. Levantó, tiro. Pelotazo largo, marca Robert Roja. Juega para Libertad. Será saque de costado para Guaraní, punta derecha. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con usted los 365 días del año, a las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. El Guaraní le gana Libertad 2-1. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Cuántos adicionó, Facundo? 6 minutos más, Diego. 6 más, muy bien, 6 más a este partido, Víctor Villalba. Así es, Diego, se va a jugar el todo por el todo Libertad, aunque dejó de atacar hace 5 o 6 minutos más o menos que no tiene ninguna rondando el arco de Gaspar Sergio. El remate de Lucas Sanabria fue lo último. Y Guaraní trata de sostener con pelota dominada, contragolpeando, a ver si puede llegar al tercero. A ver, García movió, García se equivocó, la pelota para Alan, juega zona derecha para Libertad, pierde la pelota Alan y la viene el equipo legendario. A ver, corre en esa zona Diego Fernández, esta zona punta derecha, cuidado con él, Panó la pelota ahora, está con ese balón, Colo-Colo hace rebotar al hombre liberteño, pelota a la izquierda, sale Libertad. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Samtec y Ball. Encontraron Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT Sheporemoy. Minuto 46. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT Sheporemoy. A ver qué dice el árbitro. Será tiro de esquina para Libertad. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos, dice Nelson Aedo Valdés, estimulando a sus compañeros, a sus dirigidos. Vamos, dice Nelson Aedo.
Tiro de esquina para Albuma. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferro Parece la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morgio. Ferro Parece a 44 años construyendo contigo. ¿Qué pasó, Víctor? Sí, corrigió la decisión a través del VAR. Porque sí, se notaba que pegó por último en Alan Benítez. Quiso jugar rápido, avivarse en Libertad, porque primero la jueza de línea marcó córner. Al final por VAR avisaron que era saque de arco para Guaraní. Muy bien, de a poquito termina el partido. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de lo empeñado. Rosada App. De a poquito termina el partido, Juan. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! Cerca del banderín, saque de costado para Albuma. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la izquierda, saque de costado. A ver, Espinosa puso dentro del área, golpe de cabeza defensivo, marca Fernández, revienta para Guaraní. Múnich Original, amigos, asado y cerveza, no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Guaraní se está quedando con la victoria. XPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público, con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Comes y Par. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanatos, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Guaraní le va a ganar a Libertad. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. Olimpia goleó a Rubeño 5-0. Bajo la tecnología IQF a congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Filetes, lomitos, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. En San Justo Hierro, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Ventas al 0983-3088-13, Red de San Justo Hierro. Se pide con la pelota, logró el centro. Pero marca Robert Rojas, juega para Libertad, pelota medio a la contra. A ver, tiene Jiménez con ese balón, juega para Pinoza. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de la Holanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Cerquita del minuto 50. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. No podés almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adium. La pelota dentro del área. Va la marca, pelota larga en esa zona. Corre buscando la pelota el hombre de Libertad. Viene buscando lentamente esa pelota Martínez Vaca. Morénico, pelota del fondo. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite. Indica Diego Iván. 2-1 Guaraní. Y su seguro Chaco. Guaraní le va a ganar a Libertad. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicitado ya, Caja Mutual. Después estamos con Víctor, con Facundo, una vez que concluya el partido. Esto está por terminar. Guaraní se va a quedar con la victoria. La suerte te espera en el Slot del Sol. Regístrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. En 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Señores, terminó el partido y ganó Guaraní. Guaraní le ganó a Libertad por 2-1. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Diego Iván. Sí, señor. ¿La tarjeta para quién, Facundo? Tarjeta para Robert Rojas. Muy bien. Quedamos con Víctor y con Facundo. Ganó Guaraní. Festeja Laurinegro. Corta la racha de 2 partidos consecutivos de Libertad. Lo dio vuelta el legendario
Ganó Guaraní. Quedamos con Víctor, con Facundo en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos pues Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Adelante, Facundo. Gracias, Víctor. Aquí estamos con el señor Cacabel, ex directivo de Guaraní. Cuando terminó el primer tiempo le entrevistamos y dijo que no iba a perder Guaraní. ¿Sensaciones luego de la victoria ante Libertad? Vine con mucho optimismo, una entrega total de los muchachos y incuestionable el triunfo. Dije que cuando mínimo empataríamos.